Al fin y al cabo, solo se activaban cuando un Pokémon se encontraba en dificultades y necesitaba ayuda desesperadamente. Este módulo de misiones es totalmente poco confiable. Ni siquiera filtra automáticamente las misiones, simplemente las mete todas dentro. Tras quejarse en silencio, Blake empezó a ojearlo y, como resultado, encontró una misión. Esto es, Blake miró la plantilla de misión, ignorando dos misiones de grado legendario que pasaron fugazmente y solo existieron durante unos segundos, y fijó su mirada en una misión de grado raro. Nombre de la misión. Cuando florece la rosa, grado de misión. Raro contenido de la misión. Una Roselia prematura. Anhela volverse más fuerte, pero debido a su deficiencia innata, las piedras brillantes comunes no pueden hacerla evolucionar. Requiere una piedra brillante de alta calidad. Shiny Stone completará su evolución. Recompensa de la misión. 700 puntos de tejido de sueños, MT aleatoria, tipo planta barra tipo veneno, 1. Al ver esta misión, Blake planeó hacerla ahora. De todos modos, aún faltaba más de media hora para la segunda ronda de la competición. En cuanto a una de alta calidad piedra brillante, realmente no tenía muchas de esas, solo había acumulado 7. Después de todo, estas cosas eran más raras que las piedras fuego y similares. De hecho, solo había conseguido una piedra de grado perfecto, pero la había reservado para la Floete de Valeria. Se la daría cuando su Floete estuviera cerca del nivel de líder de gimnasio. En ese momento, incluso podría alcanzar ese nivel de una sola vez. Valeria, voy a dar un paseo primero. Espérame aquí un rato. Blake miró a Valeria, que seguía murmurando sobre flequillo recto o flequillo ladeado, y se preparó para irse a buscar a Roselia con la deficiencia innata mencionada en la misión. Un momento, yo también quiero ir. Al oír que Blake se marchaba, Valeria reaccionó de inmediato y lo siguió rápidamente. Mientras caminaba hacia el pequeño bosque junto al parque, Blake pensó que allí era donde tenía más probabilidades de encontrarse con la Roselia. Ceruleje, ayúdame a encontrar una Roselia cerca de aquí. Blake le habló a la sombra a sus pies. Al instante siguiente, una sombra se separó de la otra y desapareció en el bosque a gran velocidad. Blake, ¿sucedió algo? ¿Por qué buscas a Roselia? Valeria lo siguió y preguntó con cierta confusión. No entendía por qué Blake buscaba a Roselia de repente. No es nada, solo sentí que tal vez necesitaban ayuda, respondió Blake vagamente. Ah, ya veo. Valeria tampoco le dio mucha importancia. Después de todo, su Blake era muy misterioso desde el principio, así que era normal que supiera si un Pokémon necesitaba una mano amiga. En menos de medio minuto, Ceruledge regresó junto a Blake. ¿Lo encontraste? Entonces, llévame allí para echar un vistazo. Sabiendo que Ceruledge ya había encontrado la Roselia, Blake dejó que la guiara. Tras caminar un rato, cuando Ceruled apartó un grupo de arbustos, Blake y Valeria vieron una Roselia que entrenaba continuamente usando sus habilidades contra una roca. Especie. Roselia atributo. Hierba, veneno género. Femenino habilidad. Guardia de hojas potencial. Azul pálido, deficiencia innata, nivel 30, rango intermedio, habilidades. Parece que, debido a la deficiencia innata, su potencial es solo azul pálido. Aunque Blake no era criador, con su agudeza visual ya había detectado la desnutrición de esta Roselia. No solo los bordes de sus hojas mostraban signos de amarillamiento, sino que su tamaño corporal también era mucho menor que el de una Roselia normal. Pero al ver lo mucho que se esforzaba la otra parte por hacerse más fuerte, parecía que había alguna historia detrás. De lo contrario, no se estaría entrenando tan duro. Rosu. En ese momento, la Roselia notó su presencia y de repente giró la cabeza, mirándolas con recelo. Al ver esto, Blake no hizo ningún movimiento adicional. Le dio al ya preparado High Quality Shiny Stone a Ceruledge, pero después de pensarlo un momento, también sacó 3 bolsas de comida Pokémon general. Dale esto, le ordenó Blake a Ceruledge, y luego se marchó sin mirar atrás. Como aún quedaba un partido más tarde, no quería seguir perdiendo el tiempo. Aunque no estaba seguro de qué le había pasado a esa Roselia, dado que, incluso con su afinidad, la otra parte era tan cautelosa, parecía que los humanos la habían lastimado. No era psicólogo, ni pretendía dominar esa faceta. Su visita esta vez tenía como objetivo principal completar la misión. Había ayudado en lo que pudo. Los problemas posteriores solo podrían resolverse por sí mismos. Ceruledge tampoco dijo mucho. A una velocidad a la que la otra parte no pudo reaccionar, colocó los objetos junto a Roselia y luego regresó rápidamente al lado de Blake. Roselia miró los objetos en el suelo.
Además de la comida para Pokémon que solía ver en territorios humanos, también había de alta calidad. Shiny Stone era con lo que había soñado. No pude evitar sentirme un poco aturdido. Observó la espalda del humano que se alejaba, luego los objetos en el suelo, con sentimientos encontrados. No entendía por qué aquel humano quería ayudar, pero para vengarse a esos cazadores furtivos, no podía desaprovechar ninguna oportunidad para volverse más fuerte. Después de un rato, hasta que las figuras de Blake y los demás desaparecieron por completo, la mirada de Roselia se volvió firme de nuevo. Se arrodilló e hizo una reverencia 3 veces en la dirección en la que Blake y los demás se habían ido, y solo entonces recogió aquella piedra brillante. Al segundo siguiente, un destello de luz iluminó el bosque. Poco después, el Roserade recién evolucionado tomó las 3 bolsas de comida para Pokémon que estaban en el suelo y se marchó. Fue también a partir de ese momento que, en la futura región de Kalos, apareció una Roserade extra misteriosa y poderosa, capítulo 138. Una nueva habilidad, una espada solar mejorada. Tras ayudar a Roselia, su misión quedó, naturalmente, cumplida. Timbre. Misión cumplida. Enhorabuena al anfitrión por conseguir 800 puntos de tejido de sueños y 1 MT aleatoria, tipo planta/veneno. Había ganado algunos puntos más para tejer sueños. Aunque no eran muchos, incluso la pata de un mosquito es carne, así que seguiría acumulándolos. Esto último fue el verdadero plato fuerte. Mientras Blake caminaba hacia el parque, miró el panel del sistema y, tras pensarlo un momento, abrió la máquina técnica. Al mismo tiempo, oró en silencio en su corazón. Dame una llama de semilla o un garrote de hiedra. Si eso no es posible, con unos cuantos de gran potencia bastará. Aunque no sabía si sus Pokémon tenían la compatibilidad necesaria para aprender los movimientos característicos de estos Pokémon legendarios, sería mejor si pudiera conseguirlos. Después de todo, entre sus Pokémon no había ninguno de tipo planta, por lo que la mayoría de los movimientos de tipo planta no podían usarse. La única de su equipo que tenía alguna conexión con el tipo planta era Floete. Sin embargo, cuando llegara a casa más tarde, podría darle la máquina técnica a Leavandio Meganium, los dueños de la Mary, para que la usaran. Mary y Valeria fueron sus benefactoras, y él quería devolverles el favor, pero hasta ahora, los objetos relacionados con los tipos planta o dragón habían sido demasiado escasos. Anteriormente había obtenido un nivel avanzado. Tenía la intención de dársela a María, pero ella la rechazó, diciendo que era algo suyo y que debía conservarlo, ya que podría necesitarlo en el futuro. ¿Pero quién era él? ¿Cómo podía desanimarse con una sola frase? Aprovechó de inmediato su desprevenida y, en secreto, les dio algunos recursos útiles a los 3, a Leavang y a los demás, pidiéndoles que guardaran el secreto. Sin embargo, tal vez debido a que esos objetos eran de menor calidad, sumado a la dificultad de alcanzar el nivel de líder de gimnasio, los recursos que proporcionaron fueron una gota en el océano, y la velocidad de subida de nivel de Godra y los demás no habían aumentado mucho. Por lo tanto, aunque Blake continuó enviando recursos en secreto más adelante, en secreto planeaba obtener algunos materiales de Pokémon legendarios que coincidieron con sus atributos. Sin embargo, había pasado mucho tiempo y no había encontrado ninguno adecuado. Por no hablar de los de tipo dragón, hasta ahora solo se había topado con Eternatus, pero esa cosa era solo un fantasma y no podía usarse en absoluto. Encontrar un Pokémon de tipo bicho sería incluso más difícil que ascender al cielo, después de todo, había muy pocos Pokémon legendarios de tipo bicho. En cuanto a los Pokémon de tipo planta, ya se había topado con un Shaymin antes, pero en aquel momento no había comenzado a planear coleccionarlos, así que lo había pasado por alto por completo. Si pudiera obtener un movimiento de Pokémon legendario esta vez y no pudiera usarlo, podría dárselo a Leavang y a los demás. Blake siempre pensó que los movimientos característicos de los Pokémon legendarios no eran simples. Si bien en los juegos la mayoría eran decepcionantes, Glaciate ni siquiera era tan bueno como Ikiwin, en realidad, al ser designados como movimientos característicos, debían tener algún efecto especial. Timbre. Uso exitoso. Felicitaciones al anfitrión por obtener una espada solar. Máquina técnica. Dado que la habilidad generada aleatoriamente era hoja solar, aunque era una lástima que no fuera un movimiento característico, seguía siendo bastante buena. Al menos no resultó ser una máquina técnica de tipo veneno. De lo contrario, ni siquiera sabría dónde ir a llorar. Además, la espada solar podría considerarse un arma poderosa, y Cerulege también podría aprenderla, por lo que ya no tendría que temer a los Pokémon de tipo agua.
Como la segunda ronda aún no había comenzado, Blake y los demás volvieron a sentarse en el banquillo de antes. Aunque no estaba claro por qué, a pesar del gran flujo de gente y de que todas las demás sillas estaban ocupadas, esta permanecía vacía, solo un tonto no se sentaría en un asiento vacío, así que se sentaron con tranquilidad. Ven, Blake, a tilde Valeria sostenía un pincho de pequeñas empanadillas y quería alimentar a Blake. Esto lo compré de camino. A medida que aumentaba el tránsito peatonal, muchos puestos ambulantes llegaron sin ser invitados, así que Valeria simplemente compró algunos bocadillos, y este dango tricolor fue adquirido sin más. Blake miró la empanadilla que tenía en los labios, le dio un pequeño mordisco y luego masticó. El sabor está bien. Es suave y masticable, solo que tiene demasiado jarabe. Después de terminarlo, Blake hizo un breve comentario. Blake miró a su alrededor y vio a bastante gente observándolos. Enseguida comprendió por qué no había nadie sentado allí. Resultó que el lugar estaba reservado para ellos. Cabe decir que ser guapo tenía sus ventajas en todas partes. Sin embargo, el problema era que, con tantos ojos puestos en ellos, no le resultaba fácil usar la máquina técnica. Porque una máquina técnica normal no se podía aprender simplemente golpeándola en el frente. Se requeriría un equipo especial para jugar con ella. Los modelos normales eran como emisiones grabadas, mientras que los más avanzados utilizaban alta tecnología para implantar directamente la información grabada en la máquina técnica en el cerebro del Pokémon. El suyo, al haber sido producido por el sistema, podía aprenderse simplemente implantándolo en el cerebro, y siempre que hubiera compatibilidad, era del tipo que podía aprenderse al 100%. Tras pensarlo un momento, Blake colocó la mano detrás de la espalda y, con un pensamiento, apareció un disco verde brillante en su mano. Lo puso detrás de él y, como el banco tenía respaldo, no tuvo que preocuparse de que lo vieran los demás. Blake tocó ligeramente el suelo con el pie, y la discoteca que estaba detrás de él quedó engullido por la sombra. Al mismo tiempo, para que pareciera razonable, Blake sacó un libro sobre el cultivo de Pokémon que había estado leyendo recientemente y fingió leerlo, mientras en realidad esperaba la información que aparecería después de que Ceruledge utilizara la máquina técnica. En el espacio sombrío, Ceruledge miró el disco que tenía en la mano, algo confundido. ¿Qué era aquello? ¿Se podía comer? Ceruledge reflexionó un rato, y justo cuando estaba a punto de morirlo, recordó de repente algo de lo que Mauile se había quejado. Antes de ser capturadas, Blake a veces le daba golpecitos en la cabeza con un disco, pero ese disco le permitía aprender nuevas habilidades. Esto debe ser de lo que hablaba Mauile, ¿verdad? Dicho esto, Ceruledge, entre la creencia y la duda, se colocó suavemente el disco en la cabeza. Al segundo siguiente, una gran cantidad de información inundó su mente. Era un poderoso movimiento de tipo planta llamado hoja solar, al mismo tiempo, el sonido de notificación del sistema resonó en la mente de Blake. Ding. Detectando, las características coinciden, las reservas de energía cumplen con el estándar, la energía de tipo planta no cumple con el estándar, la instrucción de habilidad falla, ding. Se detectó una fluctuación de energía especial, reevaluando. Blake había visto que la energía de tipo planta no cumplía con los estándares y pensaba que ya había fallado. Estaba a punto de darle a Ceruledge una gema de tipo planta normal, así que ¿qué estaba pasando ahora? Desconcertado por el sonido de la notificación, Blake esperó en silencio para ver qué truco tramaba el sistema. Sin que él lo supiera, la apariencia de Blake, totalmente concentrada en el sistema, daba la impresión, desde fuera, de que estaba completamente inmersa en el mundo del libro. A pesar de vestir ropa deportiva, todo su ser irradiaba el temperamento de una chica intelectual. Como el sol del mediodía era muy fuerte y estaban sentados en un lugar sombreado por los árboles, no hacía calor. La luz del sol se filtraba entre las hojas, convirtiéndose en puntos de luz que se dispersaban poco a poco sobre Blake. Una escena tan hermosa, incluso para alguien como Valeria, que había vivido con Blake durante mucho tiempo, era imposible no quedar atónita, por no hablar de aquellos que miraban hacia allí de vez en cuando. Una sola mirada bastaba para que quedaran inmediatamente estupefactos. En ese momento, Blake sonó de repente, lo que no solo no rompió el ambiente, sino que elevó aún más su temperamento. Blake miró la nueva información proporcionada por el sistema, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No había otra razón por la que el hecho de que esta vez Ceruledge había recibido un gran impulso. Ding. Aprendizaje de habilidad exitoso. Ceruledge aprendió la habilidad. Hoja solar, modificada. Dragón. Capítulo 139.
El segundo combate, la vergüenza del clan dragón. Espada solar, modificada. Absorbe energía desconocida de alto nivel. Incluso sin luz solar intensa, puede usarse directamente sin necesidad de carga. Su potencia duplica la de una espada solar normal y tiene una alta probabilidad de quemar al oponente. Al ver esta información, Black se llenó de alegría. Un ataque poderoso que no requería carga y tenía el doble de potencia. Esto era mucho mejor que algo como hiperrayo. Sin embargo, ¿qué es esa energía desconocida de alto nivel que mencionó el sistema? ¿De dónde proviene? Black estaba desconcertado por este giro inesperado de los acontecimientos. Volviendo a hace un minuto, dentro del espacio de las sombras. Originalmente, después de que Ceruledge presionara la máquina técnica contra su frente, la esperada sensación de conocimiento inundando su cerebro no se produjo. La máquina técnica no reaccionó en absoluto. Pero justo cuando estaba a punto de dejar la máquina técnica, una pluma que emitía un resplandor de 7 colores emergió de su cuerpo. Entonces, ante la expresión de asombro de Ceruledge, una llama multicolor brotó de la pluma y se precipitó directamente hacia su cuerpo. Simultáneamente, la máquina técnica, que antes no respondía, también cambió. Una enorme cantidad de información inundó su mente. La aplicación y comprensión de la habilidad hoja solar. En un instante, aprendió el movimiento final, hoja solar. Sin embargo, esta hoja solar suya parecía un poco diferente de las imágenes que aparecían en su mente. Ceruledge observó las espadas gemelas que sostenía en sus manos, las cuales se habían transformado en espadas de luz. A diferencia del blanco brillante o el verde translúcido de una espada solar normal, su espada solar irradiaba tonalidades multicolores y expulsaba energía de atributo fuego. Esto, debería haberlo aprendido, ¿verdad? Ceruledge inclinó la cabeza, pensando con ternura. Por otro lado, Black aún no había intercambiado información con Ceruledge y desconocía los efectos visuales específicos de esta espada solar, modificada. Después de todo, la situación actual no era la adecuada, así que simplemente supuso que se trataba de una versión mejorada de la espada solar. Tras esperar casi media hora, terminó el descanso y comenzó el segundo partido. Sin embargo, Black descubrió que su oponente esta vez era en realidad aquel joven extremadamente maleducado de pelo verde de antes. Los ojos del joven de cabello verde se iluminaron al ver a Black. Con un gesto ostentoso, se sacudió el cabello y le dijo a Black: aunque es una lástima, conocerme significa que tu rivalidad termina aquí. Por supuesto, si la joven está dispuesta a honrarme con su presencia para una comida, tal vez pueda mostrarle algo de compasión. Al oír las palabras de este tipo, incluso Black sintió repulsión y se le puso la piel de gallina. Sin embargo, Black no le respondió, ya que sería una pura pérdida de tiempo. Participante N. Grados 42, Black, contra participante N38, Pars. Que comience el combate. Siguiendo la orden del árbitro, el joven llamado Babs volvió a sacudirse el pelo y lanzó una Pokéball en una postura que él creía genial, pero que en realidad era torpe. Vamos, Trudigón. Demuéstrale a la señorita Bai nuestra fuerza. Al escuchar las palabras de Babs, incluso Black, que tenía buen carácter, empezó a perder la paciencia. Incluso presionó un poco más la Pokéball. Uf, Ceruledge, termina esto rápido. Quiero ir a lavarme la cara. Tras respirar hondo, Black le dio la orden a Ceruledge con voz grave. Black sintió que estaba a punto de perder el control y que necesitaba urgentemente lavarse la cara para calmarse. Cuando se abrió una Pokéball azul y morada, Ceruledge hizo una entrada triunfal. Simultáneamente, la Pokéball regresó directamente a la mano de Black, ayudada por el retroceso al liberar al Pokémon. Por otro lado, el Trudigón recién liberado sintió de repente una poderosa aura que lo atraía, y sus ojos, originalmente perezosos, se volvieron instantáneamente agudos. Ceruledge también le lanzó una mirada furiosa al tipo llamado Babs antes de dirigir su mirada hacia Trudigón. Incluso dentro de la Pokéball, los Pokémon pueden ver lo que sucede afuera. El intento del oponente de disgustar a Black enfureció directamente a sus 3 Pokémon, incluido él mismo. A los ojos de los 3 Pokémon, Black no era solo su entrenador, sino también el miembro más importante de su familia y su ser más preciado. Además, cada uno de ellos era extremadamente protector. Que el oponente se atreviera a ofender a Bai era como bailar en un campo minado. Imperdonable. Si no hubiera tenido en cuenta a Black, Maui le habría querido saltar y luchar en su lugar. Al sentir que la Pokéball en su cintura temblaba sin cesar, Black extendió la mano para calmarla. Después de todo, no tenían por qué salir al campo en esa situación.
Al mirar al Drudigón que tenía enfrente, Blake no pudo evitar sorprenderse un poco, pero solo por un instante. Especie. Drudigón atributo. Dragón género. Masculino habilidad. Fuerza pura potencial. Morado claro nivel 49, nivel avanzado, habilidades. Nivel 49. Estuvo muy cerca del nivel de líder de gimnasio. En una competencia pequeña como esta, fue prácticamente un ataque dimensional. Sin embargo, el oponente parecía tener apenas 14 o 15 años. Tener fuerza semejante a esa edad se debía al poder del dinero, al talento natural o a alguna otra cosa. Además, Blake, que había leído algunos libros sobre cría de animales, notó que este Drudigón no parecía joven. Aunque no era exacto, tenía al menos más de 20 años. Esto significaba que se podía descartar la posibilidad de que este Drudigón hubiera sido criado por el oponente desde pequeño. Podría haber sido capturado en la naturaleza o prestado por alguien más. Dado que se trataba de una competición menor, el proceso de selección no fue estricto. Por lo tanto, era posible usar el Pokémon de otra persona para competir, y no parecía haber ninguna regla explícita que lo prohibiera. Ya veremos de qué está hecho. Aunque Drudigón era conocido como la vergüenza del clan dragón, afortunadamente sus estadísticas base eran inferiores a 500, su repertorio de movimientos no era excepcional y, además, su forma variocolor era horrible, ¿vale? La verdad es que es bastante patético. Ni siquiera en su vida anterior, cuando jugaba a esos videojuegos, le habría prestado atención. Sin embargo, en realidad, aún tenía cierto mérito. Después de todo, con el halo de tipo dragón, Drudigón aún podía considerarse un Pokémon relativamente poderoso. En una época anterior a la aparición del tipo Hada, el tipo dragón era sinónimo de poder. Incluso después de la aparición del tipo Hada, el tipo dragón siguió siendo un atributo poderoso, solo superado por el tipo acero. Después de todo, el tipo dragón representaba estadísticas base altas, excepto Drudigón, números altos y resistencias decentes, lo que lo convertía en un favorito constante en las batallas. Volviendo al tema, Blake miró al Drudigón que tenía delante. Varios chistes sobre él le vinieron a la mente, e incluso sintió un poco de arrepentimiento, deseando haber dejado que Maui le luchara en este combate. Hada barra acero contra dragón. Habría sido emocionante, ¿verdad? Maui le había despertado el tipo Hada. Incluso podía ignorar directamente los ataques de tipo dragón. Cuando comenzó la pelea, entonces, aunque pensé mucho, en realidad, solo habían transcurrido menos de 2 segundos. Blake dejó de soñar despierto y ordenó directamente. Danza de espadas. Después de todo, el Drudigón del oponente era de un nivel superior. Como dice el refrán, la precaución es la madre de la seguridad. Empieza con una capa de danza de espadas. Pulir. Entonces nosotros también lo haremos. Drudigón, usa garras afiladas. Originalmente quería usar Danza del Dragón para potenciar a Drudigón, pero después de comprobarlo, ni siquiera puede aprender Danza del Dragón. Ni siquiera tiene habilidades de potenciación convencionales. Es realmente patético. Aunque sus 3 habilidades son algo útil, no logran salvarlo en absoluto. Vez más fuerte con combate cada batalla, gana el segundo. Capítulo 140. El Ceruledge cada vez más fuerte, victoria en el segundo combate. Varios espectros con forma de espada rodearon a Cerulet mientras su impulso comenzaba a aumentar de forma constante. Al percibir los cambios en Ceruledge, Drudigón ignoró por completo las órdenes de Bats, condensó una enorme garra de dragón en su mano derecha y lanzó un rápido ataque hacia Ceruledge. Al ver esto, Blake finalmente comprendió que lo más probable era que este Drudigón no le perteneciera. O bien, existía una pequeña posibilidad de que hubiera sido capturado a la fuerza y, por lo tanto, no pudiera ser controlado. Justo cuando la garra de dragón de Drudigón estaba a punto de impactar, Ceruledge se sumergió instantáneamente en las sombras, esquivando el ataque. Rugido. Con Ceruledge desaparecido, el Drudigón, sin rumbo fijo, escudriñó con cautela su entorno, en guardia ante una posible reaparición arrepentida. Por otro lado, debido a que Drudigón se negó a seguir las órdenes, el rostro de Bats se enrojeció de ira y palideció alternativamente mientras gritaba una pregunta. Drudigón, ¿no habíamos acordado que me harías caso? Al oír esto, Drudigón simplemente le dirigió una mirada desdeñosa. Si no fuera hijo de su amo, ni siquiera le prestaría atención. Sin embargo, fue en ese preciso instante cuando Blake aprovechó la fracción de segundo de distracción de Drudigón. Usa la espada amarga. Al terminar la voz de Blake, Ceruledge apareció inmediatamente detrás de Drudigón.
Al percibir el aura abrasadora que provenía de atrás, Trudigon intentó defenderse, pero era evidente que ya era demasiado tarde. Las hojas, ardiendo con pálidas llamas azuladas, le cortaron la piel con fuerza, y el inmenso poder lo lanzó a varios metros de distancia, dejando una cicatriz de espada chamuscada en forma de X en su espalda. Evidentemente, bajo el poderoso ataque de Ceruledge, incluso un Pokémon de tipo dragón como Grudigón, que poseía resistencia al tipo fuego, tuvo dificultades para resistir. Sin embargo, este ataque obviamente no fue suficiente para que el oponente perdiera su capacidad de luchar. Al mismo tiempo, Blake demostró la debilidad de Ceruledge. Su alcance limitado. Como tipo fuego y fantasma atacante físico, aunque Ceruledge poseía muchos poderosos movimientos de tipo fuego, su único movimiento de tipo fantasma era sombra nocturna, basado en un ataque especial. Su único ataque poderoso de otro tipo era hoja solar, que acababa de aprender. Sus debilidades eran demasiado obvias. Pero esas cosas no se podían resolver de la noche a la mañana. Por ahora, tenía que concentrarse en el partido. Dejando de lado los pensamientos que lo distraían, Blake le dijo a Ceruledge: usa la espada solar. Aunque el tipo planta también era resistente y carecía de una aplicación de ataque del mismo tipo, el oponente tampoco estaba en muy buena forma, lo que lo convertía en el momento perfecto para probar el poder de la nueva habilidad. Al oír esta orden, Ceruledge dudó durante 0,2 segundos, no porque se negara a obedecer o no supiera cómo usarla. En cambio, descubrió de repente que su espada solar parecía tener dos versiones. Una era la versión normal que absorbía la energía dispersa de tipo planta del aire para aprovechar la luz solar. La otra era una espada solar de tipo fuego mejorada que utilizaba el poder del ala arcoíris, con la luz del sol como combustible. Sin embargo, un Pokémon inteligente tiene su propio criterio. En ese momento, el oponente era de tipo dragón, que tenía resistencia tanto al tipo planta como al tipo fuego. En ese caso, elegiría la que fuera más poderosa. Ceruledge priorizó la espada solar de tipo fuego mejorada, que tenía la cumplimiento de ataque del mismo tipo y mayor poder. Entonces, ante la mirada atónita de Blake, la luz fluyó hacia el cuerpo de Ceruledge de forma visible, y las dos espadas de Ceruledge se transformaron en sables de luz iridiscentes. En ese momento, ningún Blake solo quedó conmocionado, sino que el público presente y el árbitro también quedaron atónitos. El árbitro miró a Blake con sorpresa. A pesar de haber arbitrado tantos partidos y haber presenciado escenas increíbles, no se esperaba que alguien tan joven como Blake hubiera alcanzado un nivel de desarrollo tan alto. Este tipo de habilidad generalmente solo era posible para una élite, e incluso entonces, solo desarrollaban el poder o los efectos ligeramente, principalmente con habilidades básicas. Para un movimiento de gran poder como hoja solar, incluso un campeón podría no ser capaz de desarrollarlo de manera eficiente. Al igual que con las pistolas de agua, algunas personas habían desarrollado pistolas de agua de alta presión con una potencia y capacidad de penetración que superaban con creces la versión normal. El cañón de hielo también se desarrolló a partir del movimiento bomba de hielo, pero este tipo de habilidades siempre fueron creadas por maestros de movimientos con un profundo conocimiento de las técnicas. Sin embargo, este joven no solo había desarrollado con éxito la espada solar, sino que, por lo que se ve, el efecto se había potenciado considerablemente. De vuelta en el campo de batalla, el Drudigón que acababa de levantarse del suelo sintió de repente una sensación de crisis sin precedentes. Al ver al Ceruledge acercándose rápidamente, no dudó ni un instante, abandonando directamente su razón para desatar su as bajo la manga. Indignación. Normalmente, con su fuerza, no habría podido aprender enfado, pero su entrenador tuvo la suerte de encontrar un alto mando de nivel escama de dragón. Gracias a esta escala, había podido comprender este movimiento de tipo dragón, enfado, con antelación. Sin embargo, acababa de aprenderlo y su nivel de dominio era muy bajo. Una vez usado, podía perder el control fácilmente, por lo que su entrenador normalmente no le permitiría usarlo. Pero ahora, su entrenador no estaba presente, y quien lo dirigía era solo un niño. Así que, ante una amenaza, ni siquiera lo pensó. Simplemente actuó. Con los ojos enrojecidos y su aura intensificándose, Trudigon cargó directamente contra Ceruledge, su enorme garra de dragón chocando con el sable de luz de Ceruledge. Al percibir que el aura de su oponente aumentaba como si estuviera bajo los efectos de las drogas, Ceruledge no retrocedió lo más mínimo y se enfrentó directamente a ella. Aprovechando su ventaja de velocidad, las espadas gemelas de Ceruledge cortaron rápidamente el cuerpo de Grudigón, pero el oponente atacó frenéticamente como si no pudiera sentir ningún dolor.
En un momento de distracción, Ceruledge fue golpeado por una garra. Aparecieron grietas en su armadura, y una energía surgió de ellas para cubrir todo su cuerpo. Ceruledge sintió que su cuerpo se volvía más ligero. Armadura débil activada. Velocidad aumentada significativamente. Ceruledge, tras ser derribado, simplemente dio una voltereta en el aire, se estabilizó de inmediato y volvió a la carga para continuar el intercambio de golpes. ¿Preguntas si Cerulde siente dolor? Por supuesto que no. Después de todo, ¿qué tiene que ver que la armadura se agriete con el propio Cerulde? Ceruled incluso encontró tiempo para usar su otra mano como espada amarga. Con una mano atacando y curándolo, no solo se curaron sus pequeñas heridas internas y recuperó su resistencia, sino que incluso se repararon las grietas de su armadura. Así, con Victor Blade en una mano y Solar Blade, modificada, en la otra, Ceruledge se volvió más valiente a medida que avanzaba la batalla. En apenas unos segundos, había asestado docenas de cortes a Drudigon. El cuerpo de Drudigon estaba cubierto de heridas, con un aspecto bastante aterrador. En definitiva, las heridas eran demasiado graves. Ni siquiera pudo mantener su estado de furia. Drudigon fue expulsado a la fuerza de su estado de furia y perdió su capacidad de luchar en el acto. El combate ha terminado. Drudigon no puede continuar la batalla. El ganador de este combate es el concursante número 42, Blake. Mientras el árbitro pronunciaba sus palabras, Bats, del otro lado, rápidamente guardó a Drudigon en su Pokéball y corrió hacia el centro Pokémon. Tras esta terrible experiencia, ya no se atrevía a comportarse así delante de Blake. Ahora, solo esperaba que la enfermera Joy fuera efectiva. Si su padre se enteraba de que había llevado a Drudigon a un combate y lo derrotaban de esa manera, seguro que lo despellejarían vivo. La mirada del público hacia Blake pasó de la mera admiración por su aspecto a un atisbo de asombro y profunda admiración. La imagen de aquel Ceruledge también quedó grabada a fuego en sus mentes. Tras el combate, Blake no retiró a Ceruledge. En cambio, este se acercó a Blake, actuando como caballero guardián para escoltarlo a través de la multitud. Capítulo 141. El Rey de Uno. Llegando a las semifinales. No está aquí. Todavía no debes haber terminado. Vamos a buscarla. Blake llegó al banquillo después de haber estado allí antes, pero no encontró a Valeria, así que supuso que la chica aún no había terminado su partido. Y así, Blake se llevó a Ceruledge con él para ir a buscarlo. Como habían ido directamente al partido antes, Valeria no le había dicho exactamente en qué campo de batalla estaba, así que tuvo que dirigirse al centro del parque para consultar la información en el tablón de anuncios. Poco después, Blake se enteró de que Valeria estaba en el campo 4, compitiendo contra la concursante número 17, así que se dirigió hacia el campo 4. Al llegar al campo 4, Blake se puso una mascarilla para evitar ser rodeado y luego caminó hacia una zona poco concurrida para ver el partido de Valeria. En cuanto a Cerulicio, ya había regresado a su sombra. No había nada que hacer. Cerulicio era demasiado llamativo. Si salía, sin duda llamaría la atención de quienes lo rodeaban. Con la mirada fija en el campo de batalla, Valeria estaba al mando de Eve en una batalla contra un Flareón, y la lucha era feroz. La situación era muy tensa. Oh, vaya ¿es ese el Rey de Uno? Al ver a ese Flareón, Blake no pudo evitar pensar en su apodo. El apodo de Rey de Uno surgió porque, en sus inicios, aunque Flareón tenía estadísticas de ataque base muy altas, carecía de ataques físicos de tipo fuego potentes. Su único ataque físico era el débil colmillo ígneo, por lo que los internautas lo apodaron en broma Rey de Uno. Aunque su repertorio de movimientos se había fortalecido un poco, ese nombre se había mantenido hasta el día de hoy. Este EV es increíble. De hecho, está suprimiendo a su forma evolucionada, Flareón. Eso es una exageración. Exclamó un transeúnte en ese momento. A ojos del público, una forma evolucionada es sin duda más fuerte que una no evolucionada. Este es un concepto relativamente común, pero el EV de Valeria realmente los sorprende. Después de todo, ¿qué EV podría suprimir una forma evolucionada todo el tiempo? ¿Acaso EV no es solo una mascota Pokémon decorativa? Es realmente asombroso. ¿Y te has fijado? La entrenadora de EV, esa niña, también es muy guapa. La ropa que lleva parece ser de la marca Fairy Textiles. Se nota que es una joven adinerada. Debido a que Fairy Textiles crecía cada vez más, aunque aún no era conocido por todos ni se había extendido a otras regiones, al menos el 30% de la población de todo Kalos conocía su existencia. Podría decirse que Fairy Textiles era una marca auténtica.
Claro que no era de lujo, pero sí una marca conocida y más accesible. Es realmente muy bonito, pero comparado con la señorita Bai, todavía le falta un poco. Es cierto, pero he oído que parecen conocerse. Mientras escuchaba los chismes de la gente a su alrededor, Blake sacó una gorra de béisbol negra de su mochila espacial y se la puso. No quería que lo reconocieran. Al fin y al cabo, estaba allí para ver el partido, no para estar rodeado. Podía ganar puntos de ensueño durante los partidos. Estar rodeado ahora sería un poco incómodo. Tras comprobar que nadie le prestaba atención, Blake volvió a centrar su mirada en el partido. Al mismo tiempo, la información sobre ese flareón apareció ante sus ojos. Especie. Flareón atributo. Fuego género. Masculino habilidad. Fuego relámpago potencial. Morado claro nivel. 38, nivel avanzado, movimientos. Cabe mencionar que, sin restricciones de edad, los niveles de los Pokémon que aparecían eran bastante altos. Así, apareció uno con nivel 38, un nivel más alto que Eve. Sin embargo, esta pequeña diferencia de nivel era insignificante. Ahora, incluso sin usar el poder de la gema normal, Eve aún podía suprimirlo unilateralmente. Finalmente, con un poderoso ataque rápido, Eve derrotó por completo a Flareon. Eve, fuiste increíble. Después de que terminó el combate, Valeria abrazó a Eve que saltó hacia ella, acariciándola felizmente con el hocico. Un hombre de mediana edad que estaba frente a ellos los miró y suspiró. Soy viejo, soy viejo. Hoy en día, los jóvenes son más capaces. Posteriormente, ante la mirada de todo el público, Valeria abrazó a Eve, caminó entre la multitud que la rodeaba y abandonó el lugar directamente. Al ver esto, Blake se ajustó la gorra de béisbol, caminó en silencio entre la multitud y siguió la dirección en la que Valeria se había marchado. Mientras Valeria avanzaba lentamente, Blake ya había llegado detrás de ella. De repente, las orejas de Eve en los brazos de Valeria se movieron ligeramente, olfateó con la nariz y dejó escapar un fuerte grito. Eve. 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 Al descubrir la anomalía de Eve en sus brazos, Valeria preguntó. Eve, ¿qué te pasa? Sin embargo, tal como lo había pedido, percibió un ligero aroma mezclado con el viento. Le resultaba extremadamente familiar. Era el perfume de Blake. Xiaobai. Valeria se giró sin previo aviso y, efectivamente, vio una figura familiar. Aunque llevaba sombrero y máscara, su complexión y su ropa deportiva no dejaban lugar a dudas. Era Blake. ¿De verdad me encontrasteis tan rápido? Blake se sorprendió un poco por su reacción. Jeje, puedo oler el aroma de Blake incluso a varios metros de distancia, aunque estas palabras eran un poco exageradas, viendo su actitud, no parecía que estuviera mintiendo. ¿Todavía tengo algún olor? Pensó Blake para sí mismo. Era la primera vez que oía que tenía un olor. Ningún otro conocido le había dicho nunca algo así. Entonces, Blake se quitó la máscara y se olió las manos o la ropa, pero solo percibió el olor a restos de champú en el pelo. Al ver esto, Blake especuló que probablemente se trataba simplemente del olor a champú que se había detectado. ¿Y en cuanto a perfumes corporales? No es que no lo hubiera pensado, pero solo había oído hablar de ellos en chicas. En cuanto a él mismo, poco probable. Bien, vi el combate hace un rato. Eve lo hizo muy bien. Derrotó al oponente sin depender del poder de la gema normal. Genial. Blake, acariciando la cabecita de Eve, lo elogió sin reservas. Posteriormente, tras charlar un rato, volvieron al banco de antes y se sentaron a esperar. En menos de 10 minutos, la segunda ronda de partidos había concluido. El número de concursantes se había desplomado de los 24 iniciales a 12. Tras el descanso de 10 minutos, comenzó oficialmente la tercera ronda de partidos. Al revisar el calendario de batallas, el número 42 contra el número 10, el número 43 contra el número 29. Muy bien, siempre y cuando no se enfrentaran entre sí. En el tiempo que siguieron, Blake y Valeria ganaron sus partidos sin ninguna sorpresa. Y justo durante el descanso tras finalizar la tercera ronda, la retransmisión central anunció que dos entrenadores se habían retirado voluntariamente de la competición porque sus Pokémon estaban gravemente heridos. En otras palabras, entre los concursantes restantes, incluyéndolo a él y a Valeria, había un total de 4 personas. ¿Y por qué esos dos abandonaron la competición tan fácilmente? Quizás fue porque sabían que, dada su fuerza, no podrían ganar los próximos combates estando lesionados, y como el premio en metálico para los puestos del cuarto al 10º era el mismo, simplemente optaron por retirarse.
Al fin y al cabo, sabiendo que no obtendrían ningún beneficio y que no podían ganar, a nadie le gustaba ver sufrir a sus propios Pokémon. Espera una gran sorpresa. Capítulo 142. Regreso. Eeve. Estás a punto de tener mucha suerte en las semifinales. El oponente de Blake no era muy fuerte. Su Pokémon era solo un Clawitzier de nivel 41, y su fuerza era incluso inferior a la del Druddigon anterior. Así, en menos de 2 minutos, Blake lo derrotó, y luego se dirigió discretamente a otro campo de batalla para ver el combate de Valeria. El oponente de Valeria era el Chesnaught. El entrenador lo había anotado desde el principio. Aunque el nivel de energía de Chesnaught era 4 niveles superior al de Eeve, Blake creía que Eeve aún tenía una alta probabilidad de ganar. Sencillamente porque con la carta de triunfo de gema normal en la mano, había una posibilidad de ganar incluso si el oponente era 10 niveles más alto que Eeve. Por supuesto, esto suponía que el oponente también estaba en el nivel avanzado, al igual que Eeve. Después, Blake echó un vistazo a Chesnaught, y la información que contenía quedó clara a una vista simple. Especie. Chesnaught atributo. Hierba género. Masculino habilidad. Crecimiento excesivo potencial. Morado nivel 41, nivel avanzado, habilidades. Escudo con pinchos. Tras leer esta información, Blake se sintió aliviado. Este Chesnaught no había dominado ningún movimiento ridículo como Frenzy Plant. Parece que el Druddigon con el que me encontré antes fue pura casualidad. Pensando esto, Blake ya había llegado a la conclusión de que ya no había ninguna intriga en este combate. Aunque las habilidades defensivas de contraataque de Chesnaught, como escudo espinoso, resultaban muy problemáticas para un Eeve que carecía de movimientos de gran potencia, con la experiencia en combate de Eeve, ganar no debería ser un problema. En el campo de batalla, el hombre de mediana edad con barriga cervecera. El Chesnaught entrenador ordenó. Chesnaught, usa brazo de aguja. Una luz verde brillante fluyó sobre la mano derecha de Chesnaught mientras sus enormes garras se balanceaban sobre Eeve como púas. Eeve, esquiva con ataque rápido, luego usa ataque veloz. Bajo las órdenes de Valeria, Eeve se convirtió en un destello de luz blanca y desapareció inmediatamente del lugar donde se encontraba. El brazo aguja golpeando el suelo, levantando una nube de polvo. A Eeve no le importó la visión obstruida, y agitó su cola en el aire para lanzar innumerables estrellas que atacaron el lugar de antes. Boom, boom, boom. En esta batalla, Eeve no contuvo el poder de la gema normal. Con el Swift potenciado, cada estrella explotó en Chesnaught como una pequeña bomba. ¡Aueo! A pesar de la gruesa piel y la protección del caparazón de Chesnaught, esta serie de Swift potenciados aún le causaron daños significativos. TSK, los Pokémon pequeños son un fastidio. El hombre barrigón no entendía por qué un Pokémon decorativo podía ser tan problemático. Era bastante rápido, pero su daño era altísimo. Chesnaught, usa el misil pin, y luego la bomba de semillas. Tras pensarlo un poco, y dado que no podía alcanzarlos, decidió no acercarse y, en cambio, continuar con los ataques a larga distancia. No creía que el oponente pudiera seguir esquivando para siempre. Una vez que la resistencia de Eeve se agotara y ya no pudiera correr, ese sería el momento de su derrota. Eeve, doble equipo. Valeria también había adivinado la intención del oponente, pero no tenía mucha opción. Aunque la condición física de Eeve había mejorado significativamente gracias al entrenamiento de Mawile, no podía soportar un ataque tan implacable. Su resistencia acabaría agotándose. Actualmente, Eeve carecía de un ataque potente capaz de decidir el combate de un golpe en solitario. Si bien su ataque Swift potenciado infligía un daño considerable, no era suficiente para dar el golpe final. El oponente era naturalmente resistente, y gracias a la defensa de su caparazón, el daño real infligido fue aproximadamente la mitad del que habría sido normalmente. En esta etapa, el único movimiento que podía sortear la corazón para asestar un ataque con suficiente daño era derribar. Pero como todos sabían, el movimiento derribo era del tipo que infligía 1000 puntos de daño al enemigo mientras se infligía 250 a uno mismo. Cuanto mayor era el poder, mayor era el retroceso. Debido a su pequeño tamaño, si Eeve no lograba asestar un golpe fatal en el momento justo para infligir daño, sería muy fácil para el oponente contraatacar y ganar. Valeria no quería arriesgarse, ni tampoco quería que Eeve saliera lastimada, así que solo le quedaba la opción de desgastar a su oponente mientras intentaba pensar en otra estrategia. Justo en ese momento, cuando Eeve usó doble equipo para evadir el intenso bombardeo del oponente, un destello de luz brilló en sus pupilas de color marrón oscuro.
Esto es, entre los espectadores, Black también notó algo e inmediatamente se dio cuenta de que ya no había ningún suspenso en este partido. La razón era sencilla. Justo ahora había aparecido un nuevo movimiento en la sección de habilidades del panel de estado de EB. Devolver. Este movimiento es una habilidad de tipo normal cuyo poder se basa en la amistad. En los juegos, su poder máximo es de 102 y no tiene efectos secundarios, lo cual es mucho mayor que el poder base de Swift, que es de 60. Black nunca dudó del vínculo entre Eve y Valeria. El poder de retorno definitivamente alcanzaría su límite. Además, con la triple acumulación de mejoras de la habilidad adaptabilidad de Eve, la aplicación de ataque del mismo tipo y la gema normal, y dado que el oponente no tenía resistencia al tipo normal, el daño de retribución se triplicaría. ¿Cómo podría el oponente bloquear eso? TSK, TSK, TSK. Black no podía imaginar cómo el oponente podría darle la vuelta a la situación. A menos que su escudo de espinas pudiera predecir y bloquear perfectamente cada ataque, dada la velocidad de EB, el oponente sin duda recibiría todo el daño de la habilidad. Bui. Justo entonces, EB, habiendo aprendido repentinamente retorno, giró la cabeza y gritó a Valeria. Como entrenadora de EB, Valeria comprendió perfectamente lo que quería hacer. Aunque no entendía por qué EB de repente quería lanzar un ataque cuerpo a cuerpo cuando todo iba bien, confiaba plenamente en su Pokémon. Muy bien, adelante, EB. Valeria no dio ninguna orden de ataque específica, simplemente dejó que EB actuara por su cuenta. Tras recibir su aprobación, EB activó ataque rápido una vez más, lanzándose hacia Chesnaug como un destello de luz blanca. Ah, ¿de verdad te atreves a acercarte? Pues vamos a demostrarles de qué estamos hechos. Chesnaug, Estados Unidos brazo martillo. Al ver a Eve acercándose, el hombre barrigón ordenó atacar inmediatamente. Chesnaug tampoco tenía ni idea de que estaba a punto de tener mucha suerte. Al ver la defensa tan desprotegida de Chesnaug mientras usaba brazo martillo, Black apenas pudo soportar mirar. El Eve actual era un auténtico camión de basura. Entre sus Pokémon, aparte de Mawile, que se atrevería a recibir el golpe, los otros dos saldrían volando. Ni siquiera Armarouge sería una excepción, a pesar de ser un líder de gimnasio. Ah, claro, Ceruledge es de tipo fantasma, así que tampoco tendría miedo. Al parecer, solo la versión de Armarouge estaba desactualizada. Valeria observó sin ninguna preocupación el momento en que Eve estaba a punto de chocar con Chesnaug, porque confiaba plenamente en Eve. Y así fue. Como Eve era tan rápido, si Chesnaug quería asestar un golpe, tenía que atacar primero, al igual que en el bádminton, donde hay que predecir el punto de aterrizaje para golpear con precisión. Pero Black lo había notado hacía mucho tiempo. Era una debilidad común en la mayoría de los Pokémon de gran tamaño. Si uno se contenía un poco y no atacaba con toda su fuerza al principio, para luego acelerar repentinamente justo antes de chocar, podía esquivar el ataque y golpear el cuerpo directamente. Si bien este pequeño truco de combate podría no funcionar en partidas de alto nivel, dado que la velocidad de reacción de los Pokémon en partidas de alto nivel es aterradora, sin duda fue más que suficiente para las partidas de bajo nivel. Pregúntate. Mientras juegas al bádminton, si un volante que se supone que debe llegar al lugar previsto en 0,5 segundos de repente recibe un impulso de nitro y aparece instantáneamente frente a ti, ¿podrías golpearlo? Justo cuando el brazo martillo estaba a punto de hacer contacto con Eve, este aceleró repentinamente, esquivando el ataque al instante y estrellándose directamente contra el abdomen de Chesnaug. Al instante, los ojos de Chesnaug se abrieron desmesuradamente, y el Pokémon entero salió disparado hacia atrás como una cometa con la cuerda rota. Auge. Con un golpe sordo, el Chesnaug lanzado quedó inconsciente, perdiendo su capacidad para combatir. Rechazar. Capítulo 143. Obtención de la piedra angular. Ascenso. Rechazado. Chesnaug no puede luchar, Eve gana, por lo tanto, la ganadora de este combate es la concursante número 43, Valeria. Cuando el árbitro anunció el resultado, Eve saltó y brincó de vuelta al lado de Valeria. Eve, estuviste increíble. Ese movimiento de hace un momento fue retribución, ¿verdad? Preguntó Valeria mientras tomaba a Eve en sus brazos. Basándose en su conocimiento de Eve en su forma actual, una jugada con tanto poder y sin efectos secundarios, aparte de Last Resort, probablemente solo podría ser Return. Dado que claramente no se habían cumplido las condiciones para último recurso, lo más probable era que fuera retorno.
Tilde Eve se acercó directamente al oír sus palabras, indicando que no se había equivocado. Jeje tilde mi Eve es increíble, lo domina sin un maestro. Valeria sabía que el movimiento retribución normalmente no podía ser aprendido directamente por un Eve. Generalmente requeriría mucho tiempo y entrenamiento especializado para dominarlo. Y esto demostró precisamente que su Eve era excepcionalmente talentoso. Ah, claro, vamos a buscar a Blake ahora mismo. Valeria salió rápidamente de su estado de euforia y, tras abandonar el campo de batalla, comenzó a mirar a su alrededor. Lógicamente hablando, dado que ella llevaba tanto tiempo luchando, Blake debería haber ganado su lado hace mucho tiempo, por lo que existía una alta probabilidad de que estuviera cerca viendo su combate. Efectivamente, tras buscar un rato, encontró a una persona con máscara y gorra de béisbol que se acercaba a ella. Esta persona no era otra que su amado Blake. Buen trabajo, Eve también se esforzó mucho aprendiendo un nuevo movimiento. Tan pronto como llegó junto a ellos, Blake los felicitó a ambos. Por supuesto, tilde, ¿quién te crees que soy? Por cierto, Blake, esa piedra angular debería ser algo seguro ahora, ¿verdad? Después de presumir un poco, Valeria recordó inmediatamente su objetivo y preguntó. Sí, es seguro. Lo siguiente es que tengamos un combate entre nosotras dos, y las recompensas para la campeona y la subcampeona irán a parar a nuestros bolsillos, dijo Blake con calma, pero Valeria se mostró reacia. ¿Aún tenemos que luchar? ¿Y contra Blake? ¿Qué tal si me rindo? Al oír que tenían que luchar contra Blake, no solo Valeria, sino incluso Eve en sus brazos, bajó las orejas, con aspecto lastimero y dispuesto a rendirse. Conocían muy bien la fuerza de Blake, pero precisamente porque la conocían demasiado bien, sabían que no tenían ninguna posibilidad contra él. Aunque no utilizara a Mawile, sus otros dos Pokémon podrían con ellos sin problema. No querían arriesgarse a recibir una paliza, así que lo primero que pensaron fue rendirse. ¡Zas! ¡Ay! De repente, Valeria gritó de dolor, agarrándose la frente. Su actuación de víctima se rompió al instante. Blake retiró la mano y dijo con seriedad. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo se puede tomar a broma una competición? No quedaría bien que esto se supiera. Dejando de lado que este torneo fue organizado para aumentar su fama, si ella simplemente se hubiera retirado, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían los espectadores? En ese caso, incluso podría pensar que se trata de un amaño de partidos. En un caso más grave, incluso podrían ser acusados de hacer trampa en el acto y ser descalificados directamente. Además, en este período previo a la aparición de los concursos Pokémon, el ambiente para las batallas era excepcionalmente próspero. Si más adelante se hacían famosos y la gente recordaba su pasado, enterarse de que habían abandonado un combate sin siquiera luchar aunque no fuera fatal afectaría en mayor o menor medida su reputación. Entonces, este partido debe disputarse, ¿entendido? Tras explicarle a Valeria lo que estaba en juego, Blake habló con decisión. Oh tilde, ahora lo entiendo tilde. Bajo la guía de Blake, Valeria aceptó la realidad, aunque el bebé en sus brazos parecía querer llorar pero no tenía lágrimas. No te preocupes, esta vez solo usaré Ceruledge y le pediré que se contenga un poco, no pasará nada. Al notar que Eve no estaba del todo bien, Blake lo consoló de inmediato. Poco después de que se decidiera el tercer clasificado, comenzó la final. En la final, el Pokémon participante de Blake seguía siendo Ceruledge, mientras que el de Valeria era Eve. Debido a que la mayoría de los movimientos de Eve eran de tipo normal, enfrentarse a Ceruledge era esencialmente como estar ciego e indefenso. Sin embargo, Ceruledge sabía que la hermana mayor Eve también era de su familia, así que no la atacó con fuerza, sino que usó el filo plano de su espada para darle un toque ligero, provocando que Eve se desmayara brevemente. Como se movió tan rápido, no sintió ningún dolor. Ceruledge. Anestesia indolora, ¿quieres saber más? Se podría decir que este combate estuvo lleno de dramatismo. Ceruledge ignoró por completo los ataques de Eve, como si fueran aire. Para darle un toque de espectáculo, Blake incluso hizo que Ceruledge ejecutara un Bitter Blade giratorio, utilizando la rotación de su cuerpo para destrozar a su If como un tornado de fuego, lo que hizo que la batalla valiera la pena verla. Al final, como era de esperar, se hicieron con el primer y el segundo puesto, y recibieron sus respectivas recompensas. ¡Guau! ¿Así que esta es una piedra angular? Valeria miró la piedra angular que tenía en la mano, que brillaba con luz de arcoíris bajo el sol, y le gustó mucho. Ahora ella también tenía su propia piedra clave.
Siempre que capturara otro Pokémon capaz de mega evolucionar y encontrara una mega piedra, podría mega evolucionar igual que Blake. Blake. De acuerdo, guárdalo por ahora. Todavía no puedes usar esto. Más tarde, encontraremos una tienda de accesorios para personalizar una decoración para ti, para que te resulte más cómodo llevar la piedra clave. Por cierto, ¿ya pensaste en qué tipo de accesorio quieres? Preguntó Blake, y los ojos de Valeria se iluminaron de inmediato. Blake, ¿puedo tener una como esa pulsera tuya? Valeria había notado antes que la piedra angular de Blake había desaparecido, reemplazada por una pulsera deportiva con un icono de piedra angular impreso. Ahora solo le rondaba por la cabeza la idea de conseguir el mismo estilo que Blake, ya que eso demostraría lo estrecha que era su relación. Ah, ¿sí? Entonces dame la clave, te ayudaré a hacer la enseñanza. En cuanto terminó de hablar, Valeria le entregó la piedra angular que tenía en la mano a Blake. ¿Qué tipo le quedaría bien? Rosa, entonces. Le sienta muy bien ese color. Tras decidirlo, Blake estaba a punto de llevar a Valeria a un lugar tranquilo para hacerle una pulsera. Inesperadamente, antes de que pudiera abandonar el parque, un hombre elegante de mediana edad les bloqueó el paso. Al verlos, al hombre se le iluminaron los ojos y se apresuró a acercarse para hablar con ellos. Resultó que era el dueño de la empresa que organizaba el torneo, y vino a hablar con ellos sobre un acuerdo publicitario. Porque tanto su apariencia como su fuerza y talento eran de primer nivel, y él no aspiraba a algo como un contrato desde el principio, ya que eso no era realista. Blake y los demás parecían estar comenzando su andadura y aún en una fase de rápido crecimiento. No perderían el tiempo con su pequeño negocio. Lo que buscaban no era más que darles dinero y productos para que los usaran más en público, de forma similar a la capa publicitaria de León, que podía servir como una importante estrategia de promoción. Blake y los demás ya hacían este tipo de cosas, concretamente por la ropa que llevaban. Si uno se fijaba bien, podía encontrar el logotipo de Fairy Textiles, razón por la cual la otra parte pensó que aceptarían dicha colaboración e incluso ofreció una generosa recompensa. El resultado no fue la excepción. Blake y los demás se negaron. Promocionar su propio negocio familiar era una cosa, pero ¿qué pasaría si promocionaran el de otros? Lo siento mucho, me quedé dormida mientras escribía ayer, así que es un poco tarde. Oh. Capítulo 144. Pulseras a juego, primer encuentro con Iris. Tras abandonar el parque, Valeria preguntó con cierta confusión. Blake, ¿por qué no aceptamos esa colaboración? Sentí que ofrecía mucho. Aunque no les faltaba dinero, ¿a quién le importaría tener más? La tarifa publicitaria que ofrecía el tío era por cada mención. Con tal de que usaran sus productos en público y dijeran unas pocas frases, les pagarían. Además, un solo anuncio puede generar miles o decenas de miles de dólares en ingresos. En algunos concursos a gran escala, un solo anuncio puede llegar a valer decenas de miles de dólares. Participar en anuncios publicitarios no tuvo ningún impacto negativo en ellos. Al fin y al cabo, no eran ídolos y no tenían que preocuparse por su imagen pública. En general, Valeria pensó que, ya que no tenían nada más que hacer, sería buena idea aceptar algunos anuncios. ¿Alguna vez has pensado que, con nuestro talento, estamos destinados a hacernos famosos en el futuro? En ese momento, cada uno de nuestros movimientos tendrá una gran influencia. Si se trata solo de publicidad para Fairy Textiles, está bien, ya que es nuestro negocio familiar. Pero hacer publicidad para otros es diferente. Si su influencia futura es un lago, entonces Fairy Textiles es un cauce de río que, con su ayuda, se convertirá en un río enorme con un caudal de agua gigantesco. Pero si se añade otro canal o más, se creará una desviación. Fairy Textiles perderá su identidad única y su fama se verá muy sirena. Esto se puede apreciar al observar a Steven y Leon. Cuando piensas en Steven, también piensas en The Bond Corporation, que está detrás de él. En cuanto a León, si bien alcanzó la fama rápidamente gracias al apoyo del presidente Rose, constantemente participaba en campañas publicitarias para el desarrollo de su ciudad natal. Aparte del recuerdo de Rose, la impresión general sobre todo lo demás que hizo por él es superficial. Si Rose no hubiera sido el antagonista, ni siquiera quienes vieron el anime lo recordarían mucho. Incluso su empresa, Macrocosmos, era algo cuyo nombre Black solo conoció después de buscarlo específicamente para ver qué hacía Rose. En realidad, a Rose no se le puede considerar un villano. Su comportamiento era simplemente extremo y tenía un aire fatalista. En general, su punto de partida era bueno, pero habría sido mejor si no hubiera comenzado en absoluto.
Ahora no les falta ni dinero ni recursos, ni necesitan revitalizar ninguna región ni nada por el estilo. No tienen que seguir el ejemplo de León. Pueden crecer poco a poco. En el futuro, una vez que alcancen la fama, todos los que los conocerán recordarán, en mayor o menor medida, a Fairy Textiles, la empresa que los respalda. En ese momento, podrán intentar abrir cadenas de tiendas por todas partes y crecer y consolidarse. Uf, no lo entiendo, pero escucharé a Blake. Los lagos, ríos y desvíos que Blake acababa de describir estaban completamente fuera de su comprensión. En cualquier caso, en su opinión, lo que Blake dijo era cierto. Si dijo que no, pues no. Es una lástima, parece que no puedo ganar dinero extra para llenar mi pequeña alcancía pensando para sí misma. Valeria siguió a Blake al centro Pokémon para descansar en una habitación de huéspedes. Al mismo tiempo, Blake sacó la tela para tejer sueños y comenzó a hacer una pulsera deportiva a juego para Valeria. Cuando apareció el producto terminado, Blake miró la pulsera que tenía en la mano, que era idéntica a la suya salvo por el color, y parecía con satisfacción. Tipo. Pulsera deportiva finalización. 33% calidad. Perfecta habilidad especial. Mega evolución, qué lástima, solo hay una estrella de los deseos, si no, podría haberle añadido un Gigantamax. Con un suspiro, tras terminar la pulsera, Blake se la entregó inmediatamente a Valeria. ¡Guau! Esta pulsera es preciosa y muy cómoda de llevar. Tras recibirla, Valeria no pudo esperar a ponérsela en la muñeca. Sus ojos brillaban al contemplar la exquisita pulsera. ¿Qué tal, Blake? ¿Tiene buena pinta? Valeria agitó su mano derecha delante de Blake, preguntándole si tenía buena pinta. Sí, se ve muy bien. A diferencia de su pulsera blanca, la pulsera rosa reflejaba el estilo tierno de Valeria, haciéndola lucir más enérgica. Tras recibir los elogios, Valeria no podía dejar de sonreír. Acarició suavemente la pulsera con la mano izquierda, pensando. Ahora tenemos un conjunto a juego con Blake, jejeje. Al ver a Valeria, que seguía riendo, Blake le dio una palmadita en la cabeza, indicándole que era hora de irse. El gimnasio Santalune ya debería estar abierto para desafíos. Vamos a echar un vistazo. Solo se había desviado al centro Pokémon para hacer la pulsera, pero ahora que estaba lista, era el momento perfecto para visitar el gimnasio Santalune. ¿Eh? Oh, ya voy. Al recordárselo Blake, los ojos de Valeria se despejaron al instante de su ensoñación y lo siguió de inmediato. 10 minutos después, llegaron al gimnasio Santalune. Nada más entrar, vio a una mujer guapa con el pelo largo y rubio charlando con la recepcionista. En cuanto Blake y Valeria se acercaron, los ojos de la recepcionista se iluminaron y le dijo a la guapa joven que estaba a su lado. Líder, esas dos son las chicas guapas de las que le hablé. Deberían estar aquí para desafiar al gimnasio. Mientras pronunciaba esas palabras, la hermosa mujer se dio la vuelta. Lo que vio fue un rostro bello, sin una sola arruga, que aparentaba tener apenas 20 años. Sin embargo, Blake acababa de escuchar el título de la recepcionista. La persona que tenían delante era la actual líder del gimnasio de Santalune. Iris. ¡Guau! Blake, ¿esta hermana tiene realmente 34 años? Parece tan joven. La información básica sobre los líderes de gimnasio se puede encontrar principalmente en línea. Antes de venir, sabían que Iris era una mujer casada de 34 años. Al principio, pensaron que Iris sería una belleza de mediana edad o algo así, pero ahora parecía ser exactamente como una mujer joven. Jeje tilde hermanita, tienes una boca muy dulce. De verdad tengo 34 años. Simplemente me cuido mucho. Se acercó a ellos con una ligera risa. Al mirar a Valeria y luego a Blake, quedó inmediatamente impresionada. Sería una verdadera lástima que estas dos pequeñas no debutaran como ídolos. Especialmente el pequeño llamado Blake, que debería ser Blake. Honestamente, al ver ese rostro tan delicado y esa expresión tan serena, si no estuviera en los registros, no habría creído que se tratara de un niño tan joven. Tras mirar un rato, Iris no perdió el tiempo y dijo directamente. Estáis aquí para desafiar al gimnasio, ¿verdad? ¿Quién quiere ir primero? Yo iré primero. Blake dio un paso al frente, preparándose para luchar primero. Valeria no puso ninguna objeción. Al fin y al cabo, daba igual quién fuera primero. Muy bien, síganme, por favor. Dicho esto, Iris los condujo al área de batalla. Llegaron a un enorme invernadero repleto de plantas de diversos colores y calidades. Además de ser un gimnasio entrenador, también soy botánico, especializado en la relación entre varias plantas y los insectos. Pokémon.
Por lo tanto, tengo un profundo conocimiento del tipo bicho. Pokémon también. Miren esto, lo coleccioné en la región de Kanto, y ese es, mientras caminaban, Iris les presentó el lugar, como si estuviera mostrando su colección. Contrapolilla alada de lluvia. Capítulo 145. Batalla de gimnasio, Ceruledge vs Masquerain. Bien, ya llegamos. Después de caminar un rato, finalmente llegaron al lugar de la batalla. Se trataba de un campo de batalla situado en el centro de este enorme invernadero, rodeado de diversas especies de flores y plantas. Iris se encontró al otro lado del campo de batalla y les dijo: He visto vuestros perfiles, y el mayor Meyer habló muy bien de vosotros, así que aumentaré la dificultad en consecuencia. ¿Qué os parece? Tras decir eso, observó detenidamente a Blake. Era inevitable. Ese título de entrenador de nivel líder de gimnasio era demasiado llamativo, lo que hacía imposible no notarlo. Ser ya un entrenador de nivel líder de gimnasio justo después de comenzar su viaje, si progresara aún más, sería increíble. Sin duda sería el próximo campeón élite de Kalos. Al oír las palabras de Iris, Blake se acercó y dijo: No hay problema, adelante. Dicho esto, el árbitro se colocó en posición y comenzó a anunciar las reglas del partido. Esta batalla de gimnasio se disputó en formato 2 contra 2. El líder de gimnasio no podía cambiar de Pokémon y debía liberar primero a su primer Pokémon. Árbitro. Tanto el líder de gimnasio como el retador están en posición. Que comience la batalla. Adelante, Masquerain. Cuando el árbitro terminó de hablar, Iris lanzó una Pokéball. En un destello de luz, apareció una polilla con 4 alas y patrones que parecían ojos en sus antenas. Especie. Masquerain atributo. Insecto, volador género. Femenino habilidad. Intimidar potencial. Morado intenso nivel. 49, nivel avanzado, habilidades. Al ver que era el nivel 49 desde el principio, Blake suspiró con emoción. Esta intensidad, era exactamente lo que quería. Si todos sus oponentes fueran débiles, ¿qué sentido tendría luchar? Oponentes poderosos como estos eran su mejor baza. Solo oponentes poderosos podrían hacer que sus Pokémon lucharan con más valentía y se volverían más fuertes. Vete, Ceruledo. Blake tocó el suelo con el pie, y una sombra oscura se separó de la suya. Un segundo después, Ceruled apareció silenciosamente en el campo de batalla. Ceruledge seguía en el nivel 44. En la competición anterior, solo Drudigon demostró cierta fuerza, pero no fue suficiente para que Ceruledge superara sus límites. Después de todo, Ceruledge acababa de subir de nivel y aún no había acumulado suficientes cimientos, por lo que no era tan fácil subir de nivel. Pero ahora era diferente. A juzgar por la situación, el segundo Pokémon definitivamente sería de nivel líder de gimnasio. En el caso del Ceruledge actual, la energía que rebosaba del ala arcoíris durante la batalla anterior contra Drudigon casi lo había llenado por completo. En otras palabras, Ceruledge estaba a un paso de subir de nivel de nuevo. Con una última batalla épica, podría subir de nivel. Si los demás supieran de la velocidad de subida de nivel de Ceruledge, su visión del mundo seguramente cambiaría por completo. Al fin y al cabo, quienes tenían buen talento solían mejorar solo cada 10 días o medio meses, pero Ceruledge iba como un cohete, subiendo de nivel cada 2 o 3 días. Y lo que es crucial, la calidad de su energía mejoraba a la par. ¿No es increíble? Ceruledge. Ala arcoíris de la marca O, todos los que la usan dicen que es genial. ¿Es este, un Ceruledge de la región de Paldea? Al ver a Ceruledge, Iris no pudo evitar quedarse atónita. Como botánica, había viajado muchas veces a diferentes regiones para realizar estudios e investigaciones sobre plantas únicas de esas zonas, y así fue como reconoció a Ceruledge. ¡Qué suerte tienes, pequeño! Incluso en la región de Paldea, Ceruledge es un Pokémon muy raro. Iris ahora admiraba enormemente su suerte. Si bien Charcadet no era tan raro en Paldea, sus materiales de evolución, la armadura de la celebración y la armadura maldita, eran extremadamente raros. Debido a que las técnicas de forja de armaduras no se habían transmitido y nadie las había investigado específicamente, hasta el momento no había aparecido ninguna armadura de fabricación moderna. Aparte de las que se transmitían de generación en generación, solo se podía encontrar en ruinas antiguas, lo que las hacía increíblemente raras. Por lo tanto, pocas personas optaban por capturar a Charcadet. Las formas evolucionadas que vivían en estado salvaje eran la primera opción de la gente. En términos de rareza, está justo por debajo de los Pokémon legendarios e incluso es más raro que Pokémon como Lucario. No esperaba al líder de gimnasio Iris lo reconocer.
Me encontré con Ceruled en mi viaje anterior. Se habían topado con unos cazadores furtivos. Al oír cazadores furtivos, Iris pensó que Blake lo había salvado, se había ganado su amistad y luego lo había capturado. Al fin y al cabo, así era como siempre aparecía escrito en los cuentos que leía. Entonces Ceruledge y los demás derrotaron a los cazadores furtivos y nos salvaron, y después, simplemente se convirtió en mi Pokémon. ¿Qué? Iris pensó que había oído mal. Después de ser salvado por un Pokémon salvaje, seleccionado selectivamente convertirse en su Pokémon. Conocía todas esas palabras por separado, pero ¿por qué no podía entenderlas cuando estaban juntas? ¿Acaso un ser humano diría algo así? Sin embargo, al observar la apariencia de Blake, era evidente que había oído decir que algunos Pokémon preferían a personas atractivas como entrenadores. Claramente, Blake debía haber vivido una situación similar. Esta suerte y pensando en cómo se había cubierto de polvo y se había despeinado en bosques primigenios solo para encontrar un Pokémon excelente, se quedó un poco sin palabras. ¿Cómo podía haber tanta diferencia entre las personas? Líder de gimnasio, el combate, el combate. En ese momento, el árbitro le susurró un recordatorio a Iris. Todo en su líder de gimnasio era bueno, excepto que era una charlatana. Podía entablar conversación en cualquier lugar. En cuanto regresó esta tarde, estuvo charlando con la recepcionista durante media hora. Ah, claro. Basta de charla. Que empieza el combate. Tú primero. Al darse cuenta de su lapsus de compostura, Iris dejó de hablar y le indicó a Blake que podía comenzar la batalla. Se dio cuenta de que, si bien este ceruledo que tenía delante poseía una energía increíblemente abundante, su aura real no era tan alta como la de su Masquerain, por lo que, naturalmente, tuvo que darle una ventaja inicial. Entonces no seré cortés. Ceruledge, danza de espadas. Como ella le había dado el primer turno, Blake, naturalmente, no iba a desaprovechar la ventaja. Después de todo, su objetivo era que Ceruledge arrasara con el equipo. Ceruldego cruzó sus espadas gemelas, y varias sombras de espadas giraron alrededor de su cuerpo mientras su aura comenzaba a ascender de forma constante. Masquerain, intimida al oponente, usa viento de cola, luego deporte acuático y finalmente danza de la lluvia. Siguiendo la serie de órdenes de Iris, Masquerain comenzó a batir sus alas a gran frecuencia. En el segundo siguiente, el aire comenzó a fluir, convirtiéndose en un viento fuerte y continuo. Los patrones con forma de ojos en sus antenas también emitieron un aura inexplicable, dirigiéndose hacia Ceruledge. Sin embargo, Ceruledge no mostró debilidad alguna y le devolvió la mirada con firmeza. Ceruledge. Ni siquiera eres tan buena como la hermana mayor Mauile, ¿y quieres intimidarme? Al mismo tiempo, una energía de tipo agua surgió alrededor de Masquerain, transformándose en gotitas de agua que se dispersaron por todo el campo. Esta agua era diferente del agua común. Al tocar el suelo, se evaporaba continuamente convirtiéndose en vapor de agua, lo que hacía que el aire fuera muy húmedo. Finalmente, unas nubes negras comenzaron a acumularse sobre el invernadero, dando la impresión de que estaba a punto de llover. Dios mío, después de esta serie de movimientos, Ceruledge quedará completamente incapacitado. Al ver la serie de acciones de Masquerain, el párpado de Blake se contrajo ligeramente. Ahora tenía dos opciones. Una era aprovechar el tiempo de preparación del oponente para usar con avidez danza de espadas una vez más, y luego intentar lograr una eliminación por la fuerza bruta a través de una pila de desventajas. La segunda opción era usar día soleado para luchar por el clima. ¿Y qué hay de precipitarse para interrumpir? Era inútil. Estaban demasiado lejos el uno del otro, y dado que el oponente podía volar, la probabilidad de interrumpir era mínima. Ceruledge, sigue usando danza de espadas. En menos de un segundo, Blake tomó la decisión de seguir buscando mejoras. ¿Y qué si hubiera múltiples efectos negativos? Sin importar las restricciones, Cerulet podía superarlas con un solo golpe de espada. Lo que quería era presión. Cuanto mayor fuera la presión, más fácil le resultaría a Ceruledge abrirse paso. Divina. Capítulo 146. De un solo golpe. El Accelgor de velocidad extrema. ¿No vas a detenerlo?, murmuró Iris, observando cómo Blake seguía dejando que Ceruledge se puliera a sí mismo con avidez. Ella no creía que Blake, que poseía una fuerza de nivel líder de gimnasio a una edad tan temprana y había recibido grandes elogios del veterano Meyer en su expediente, fuera de un rival fácil de vencer.
Pero en la situación actual, deporte acuático había reducido a la mitad el daño de tipo fuego, danza lluvia debilitaba aún más al oponente, y ella contaba con el apoyo tanto de la lluvia como de viento afín. Aunque desconocía por qué el oponente podía ignorar la habilidad intimidación y contaba con 2 capas de potenciadores de danza de espadas, la carga de 2 capas de danza de espadas era mucho mayor de lo que un nivel superior podía soportar por completo. Incluso si el oponente tuviera buena resistencia, no duraría ni 2 minutos. ¿Qué estará pensando exactamente? Pensó Iris, sintiéndose de repente incapaz de comprenderlo. La batalla acababa de empezar y él ya se estaba presionando demasiado. Realmente no lo entendía. Ceruleje, usa hoja solar y hoja amarga al mismo tiempo. Antes de que Iris pudiera descifrar los pensamientos de Blake, al segundo siguiente, Blake dio otra orden que la desconcertó. Con tantas desventajas, seguía siendo lo suficientemente terco como para usar movimientos de tipo fuego, e incluso quería usar hoja solar, que Masquerain resistía 4 veces, bajo la lluvia. En realidad, la idea de Blake era simple. 4 palabras, la fuerza bruta lo supera todo. Influenciado por el entorno, bajo el efecto de 2 capas de danza de espadas más la bonificación de ataque del mismo tipo, incluso si se debilitaba capa por capa, el poder no era algo que la frágil Masquerain pudiera bloquear. Además, seguramente nadie pensó que las llamas de O podrían debilitarse tan fácilmente con agua corriente, ¿verdad? Bitterblade solo se utiliza para aumentar la sostenibilidad. El verdadero golpe maestro fue Solar Blade. Un movimiento definitivo de 250 de poder sin debilitamiento y con 2 capas de mejoras de danza de espadas. Si esto no pudiera noquear de un solo golpe, mejor denunciarlo. En el campo en penumbra, gotas de lluvia del tamaño de frijoles seguían golpeando a Ceruleje, pero las llamas fantasmales de color púrpura intenso seguían ardiendo bajo la lluvia. Sobre las espadas gemelas, brillaban 2 luces distintas. Comparada con la espada de la mano izquierda, que ardía con llamas azul pálido, la colorida espada luminosa de la mano derecha resultaba especialmente llamativa. Ceruleje brilló y este Pokémon desapareció bajo la lluvia. Masquerain, vigila tu entorno. Aunque la orden de Blake era muy extraña, precisamente por eso Iris se puso alerta, temiendo una trampa. ¡Zas! La hoja cortó el aire, seguida de un silbido. Tras el recordatorio del entrenador, Masquerain no bajó la guardia. En cuanto percibió el ataque, batió rápidamente sus alas y, con la ayuda de viento afín, esquivó por poco el ataque hoja amarga. Pero al segundo siguiente, la colorida espada de luz la siguió de cerca y golpeó a Masquerain de lleno. Guerra de ki. Bajo el poderoso ataque de la espada solar mejorada, Masquerain dejó escapar un grito y cayó al suelo desde el aire. Su cuerpo salpicó una enorme cantidad de agua en el charco que había en el suelo. El Pokémon entero yacía en el suelo, con los ojos desorbitados, habiendo perdido por completa la capacidad de luchar. Esto, al ver a Masquerain, que había sido noqueada de un solo golpe, la mente de Iris se bloqueó. No entendía por qué el ataque de Ceruleje era tan fuerte. ¿Acaso no había acumulado todos los efectos negativos? Xiaobai es increíble. Vamos, Ceruleje. Valeria, que observaba desde no muy lejos, se había preocupado mucho al ver la serie de métodos utilizados para debilitar a Ceruleje, pero el KO de un solo golpe de Ceruleje demostró que su preocupación era innecesaria. Aunque la escena era increíble, el árbitro no se inmutó. Tras confirmar que Masquerain había perdido definitivamente la capacidad de combatir, anunció directamente: Masquerain no puede combatir. Líder de gimnasio, por favor, saca a tu siguiente Pokémon. Tengo que decir que tú, pequeño, eres realmente sorprendente. Aunque no entiendo el principio, no importa. A continuación, voy a enviar a mi Pokémon principal, así que ten cuidado, dijo Iris, guiñándole un ojo a Blake, con ganas de burlarse del pequeño, que era increíblemente guapo. Pero Blake permaneció completamente impasible, mientras que Valeria, al ver esto, infló las mejillas con enfado. Vamos, Axelgor. Un destello de luz pasó, y un Pokémon con aspecto de ninja, con la cabeza roja y el cuerpo negro, apareció en el campo, observando a Ceruleje desde lejos. Especie. Axelgor atributo. Bug género. Masculino habilidad. Hidratación potencial. Morado intenso nivel 54, nivel de líder de gimnasio, movimientos. No es la habilidad oculta liviano, sino hidratación. Para un Pokémon de alta velocidad como Axelgor, en realidad, liviano era la mejor habilidad. Sin embargo, este tipo de cosas no podrían modificarse artificialmente.
Antes de la llegada de las cápsulas de habilidad, la habilidad de un Pokémon era difícil de cambiar después de su nacimiento. No es que hidratación fuera mala, pero para un Pokémon de alta velocidad, su posicionamiento estaba pensado para un estilo de ataque evasivo. Al mismo tiempo, sus movimientos eran difíciles de acertar, y mucho menos de infligirle estados alterados. La batalla continuó, con Axelgor y Ceruledge mirándose desde lejos bajo la lluvia, con una clara sensación de destino. Al segundo siguiente, Axelgor hizo el primer movimiento, su figura se convirtió en una imagen residual y desapareció del lugar donde se encontraba. Al mismo tiempo, Ceruledge sintió una crisis y, subconscientemente, alzó sus espadas gemelas para bloquear. Grieta. De repente, Ceruledge sintió un dolor en el hombro. La armadura que lo cubría se hizo añicos al instante y se dispersó en el aire en fragmentos, pero también bloqueó la mayor parte del daño. ¡Qué rápido!, exclamó Ceruledge para sí mismo. De hecho, no solo él, sino también Blake, estaba sorprendido. La velocidad de este Axelgor era demasiado rápida. Una simple vista no se podía percibir. Y esto fue sin la habilidad desatar. Si se cambiara a la habilidad desatar, ¿no sería velocidad extrema en estado normal? Blake no dio órdenes precipitadamente, porque en ese estado, él tampoco sabía dónde estaba el objetivo. Sus órdenes se convertirían en una interferencia, engañando fácilmente a Ceruledge. Así pues, ahora Ceruledge solo podía confiar en sus propios instintos de combate. Axelgor, continúa el ataque. Iris no dejó que Axelgor usara intercambio de poder porque la carga que suponían dos capas de danza de espadas lo debilitaría. Hace apenas un instante, Axelgor ya había usado agilidad en el momento en que desapareció. Con su técnica de aceleración única, su velocidad ahora era comparable a la velocidad extrema en estado normal. Sin embargo, Axelgor tenía un defecto fatal. Era demasiado frágil. Su velocidad actual era el límite que su cuerpo podía soportar. Una vez que acelerara de nuevo, colapsaría antes de alcanzar al oponente. En este estado, ni hablar de usar intercambio de poder, perdería la capacidad de luchar si recibiera dos golpes, pero en este estado de velocidad extrema, el ataque también era muy poderoso. Por lo tanto, Iris solía usar un Axelgor para contrarrestar a los Pokémon que no eran de tipo tanque, y como primera opción para explorar si había peligro alrededor de la ciudad. Inicialmente pensé que, dado el gran poder de ataque de Ceruledge, su defensa debería ser deficiente, pero no esperaba que estuviera completamente ileso después de ser atacado. En realidad, no fue así. Si se tratara de una situación normal, Ceruledge sufriría grandes daños. Pero fue precisamente porque el daño del ataque fue tan poderoso que, tras hacerse añicos la armadura, ésta se disipó directamente. Si bien aún se produjo daño, la mayor parte recayó sobre la armadura y se disipó en el aire, actuando como un sustituto de un solo uso. En esta situación, para herir gravemente a Ceruledo, habría que aumentar el poder varias veces, hasta un nivel en el que incluso un poder parcial podría herir gravemente a Ceruledo, o atacar el pecho o las partes no protegidas por la armadura. Crack, crack. En menos de 2 segundos, dos ataques más destruyeron directamente a otra hombrera y parte de la armadura del pecho. Una explosión de energía surgió desde el interior, fusionándose con el cuerpo de Ceruledge. Luchando con todas sus fuerzas, gana. Capítulo 147. Ceruldeo en pleno poder, victoria. Al sentir el poder fluyendo por su cuerpo tras hacerse añicos su armadura, la mirada de Ceruledge se agudizó. Es hora. Confirmando que su velocidad había llegado a su límite, Ceruledge abandonó decisivamente su defensa, su cuerpo convirtiéndose en una imagen residual mientras comenzaba a perseguir a Axelgor. Con su velocidad ahora al máximo y la mejora Hijo del Fuego activa, Ceruledge apenas podía seguir el ritmo de la velocidad de su oponente, aunque no podría mantener esta carga extrema por mucho tiempo. Si no lograba decidir el resultado en 10 segundos, perdería directamente su capacidad para luchar. Auge. 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 Las figuras de los dos Pokémon ya no se distinguían en todo el campo de batalla. Solo se oían los continuos sonidos de las explosiones sónicas. En apenas unos segundos, los dos Pokémon habían intercambiado no menos de docenas de golpes. Todavía no puedo alcanzarlo. ¿De verdad he llegado a mi límite? No, no puedo. No puedo engañar a Blake. Debo ganar. En su estado de alta velocidad, la conciencia de Ceruledge era excepcionalmente activa. Pero aún así, no pudo alcanzar a su oponente. Aunque sus velocidades apenas estaban al mismo nivel, eso no significaba que pudiera atrapar a un Axelgor que también estuviera usando agilidad. De igual modo, Axelgor tampoco pudo alcanzar al otro.
Sabiendo lo exagerado que era el poder de ataque de Ceruledge, solo podía confiar en su intuición y velocidad para moverse de un lado a otro. Si bien le sorprendió que Ceruledge pudiera alcanzar velocidades tan extremas, también sabía que su oponente definitivamente no podría mantener ese estado por mucho tiempo. En ese momento, Iris también se sorprendió mucho. No solo el poder de ataque de Ceruledge era enorme y su defensa excepcional, refiriéndose a que podía soportar los ataques de Azelgor a gran velocidad sin mayores problemas, sino que su velocidad podía rivalizar con la de su Azelgor. No es de extrañar que los Ceruledge sean tan raros. Esto es comparable a un Pokémon legendario, ¿no? Tras presenciar la actuación del Ceruledge de Blake, Iris, que hasta entonces solo había oído hablar de los Ceruledge o vistas imágenes, desarrolló un extraño malentendido en su corazón. Mientras Cerulego pensaba en cómo romper el punto muerto, de repente vio que la lluvia seguía cayendo y el campo de batalla estaba empapado. Una idea descabellada inundó su mente de inmediato. En lugar de esperar lentamente la derrota, era mejor darlo todo antes de caer. Hagámoslo. En el segundo siguiente, unas llamas furiosas envolvieron el cuerpo de Cerulege. Su cuerpo, ya sobrecargado, se vio afectado una vez más. Su piel se agrietó poco a poco, dándole el aspecto de una muñeca de porcelana a punto de mameluco. Blake también sintió una punzada arrepentida de ansiedad. Aunque no podía verlo, presentía que algo malo estaba sucediendo. Dentro de sus Pokéballs, Mawile y Armarouge presentaban que Cerulege estaba a punto de hacer algo imprudente e instintivamente quisieron saltar para detener la batalla. Pero justo en ese momento, el ala arcoíris dentro de Cerulege se activó. Su suave poder restauró de inmediato el cuerpo de Cerulege a su estado original, permitiéndole continuar con esta locura. Aunque el aura era muy tenue, Blake y los dos Pokémon, que pasaban todos los días con Cerulege, aún podían sentir ese aura familiar y sagrada, y la inquietud en sus corazones se disipó instantáneamente. Mientras tanto, Cerulege, usando Flare Blitz, se cubrió de llamas mientras se desplazaba rápidamente por el campo. Por donde quiera que pasaba, se elevaba una columna de vapor blanco. En menos de 3 segundos, todo el campo quedó envuelto en una niebla formada por el vapor de agua. Al haber perdido su campo de visión, Azelgor tuvo que detenerse. Si por descuido se pasaba de largo, sería declarada derrota inmediata. Aburrimiento. Te encontré. Si bien los Pokémon de tipo fantasma no son tan versátiles como los de tipo psíquico, no son menos capaces en lo que respecta a la percepción y la capacidad de ser impredecibles. En el instante en que Azelgor se detuvo, Cerulege nos fijar objetivo. Sus espadas gemelas se encendieron con llamas. Cerule, así, en un abrir y cerrar de ojos, estaba detrás de Azelgor. Azelgor también se dio cuenta de que, en su momento de vacilación, una enorme sensación de crisis había surgido en su interior. Usa el doble equipo. En el momento crítico, Iris dio una orden. Azelgor, incapaz de volver a acelerar a su estado de alta velocidad a tiempo, usamos instintivamente doble equipo al oír la orden de Iris y esquivó el ataque. En el momento crucial, Blake pensó en una forma de abrirse paso y ordenó. Usa Flare Blitz con todo lo que tengas. Cubre todo el campo en llamas. Cerulege se encontraba en pleno estallido de furia. Al descubrir que su espada amarga había fallado, siguió la orden de Blake y desató un relámpago de fuego con toda su potencia. Las enormes llamas engulleron instantáneamente los más de 20 metros circundantes. Como un infierno, alcanzó a todos los clones junto con el verdadero cuerpo de Azelgor. Las poderosas llamas de alta temperatura envolvieron instantáneamente a Azelgor. Cuando las llamas se disiparon, Azelgor había perdido su capacidad de luchar, y Cerulege también estaba exhausto, inmóvil e inconsciente. Azelgor no puede combatir. Cerulege gana. Dado que ambos Pokémon del líder de gimnasio han perdido su capacidad para combatir, este combate lo gana el retador, Blake. Mientras pronunciaba esas palabras, Blake se lanzó al campo de batalla sin detenerse. Atrapó al Cerulege que estaba a punto de caer, y su mano derecha sobre el lomo del Pokémon emitía una tenue luz verde mientras el poder curativo se inyectaba continuamente en el cuerpo de Cerulege. Buen trabajo, hastío. Le susurró suavemente al inconsciente Cerulege. Una vez que le inyectó suficiente poder curativo, Blake lo desarrolló a su Pokéball. Realmente no esperaba que tu Cerulege fuera tan fuerte. Su poder, defensa y velocidad son de primera categoría. Esta es la prueba de que derrotaste al gimnasio Santalune. La medalla bicho. Por favor, acéptala. Iris evaluó el desempeño de Cerulege con una puntuación altísima. Mientras hablaba, le entregó a Blake una insignia con forma de escarabajo.
Gracias por su orientación, líder Iris. Ceruledge y yo hemos aprendido mucho, dijo Blake cortésmente. No era falsa modestia. Realmente habían sacado mucho provecho de esta batalla. Ceruledge había superado sus límites y, gracias a la retroalimentación del ala arcoíris, había saltado directamente del nivel 45 al 46. Ganar 2 niveles en una sola batalla, en el pasado, no se habría atrevido a... Bueno, en el pasado, sí se atrevió a pensarlo, e incluso podía hacerlo. En retrospectiva, gracias al poder residual de la armadura, había logrado la hazaña de pasar del rango de principiante al de élite en un solo día. Iris miró al pequeño, increíblemente lindo y educado, que tenía delante, y le costaba creer que pudiera criar a un ceruledo tan poderoso y valiente. Sin embargo, en lugar de valiente, temeraria sería una descripción más precisa de la impresión que Ceruledge le provocó. Con su experiencia, pudo ver claramente que la verdadera fuerza del ceruledo no era tan exagerada. Solo porque el oponente se había esforzado tanto, sin importarle si su cuerpo podía soportarlo, había alcanzado semejante poder de combate. Para evitar lesiones ocultas, te sugerimos que primero vayas al centro Pokémon para un chequeo. Iris no quería que un entrenador tan talentoso sufriera remordimientos en el futuro debido a las lesiones ocultas e impulsivas de un Pokémon. Gracias, líder. Me voy ahora mismo. Al escuchar la sugerencia de Iris, Blake también comprendió la importancia de esto. Aunque contaba con el ala arcoíris y su poder curativo como medidas de seguridad, era mejor comprobarlo, por si acaso. Como el curso escolar del autor ha comenzado, he estado muy ocupado, así que esto llega un poco tarde. Lo siento mucho. Oh, contra uno. Capítulo 148. Valeria se desafía al gimnasio Santalune, 2 contra 1. Primero iré al centro Pokémon. Buena suerte con lo que venga después. Dijo Blake, dándole una palmadita en el hombro a Valeria para animarla. No te preocupes, seguro que gano. Deberías llevar a Enu y a ver a la enfermera Joy primero. Valeria también estaba preocupada por Ceruledge, pero como tenía un desafío en el gimnasio, no podía acompañarla. Después de que Blake se marchara, Valeria entró en el campo de batalla, con la mirada fija en Iris. Un espíritu impresionante. Bueno, entonces, comencemos. Al ver la determinación absoluta de Valeria, Iris quedó muy satisfecha. También había revisado los datos de Valeria. Si bien no estaba al nivel de Blake, seguía siendo un genio de primer nivel. A tan corta edad, ya había criado a 2 Pokémon de nivel superior. Sin embargo, debido a que el brillo de Blake era demasiado deslumbrante, la hacía parecer ordinaria relativamente. Iris pensó un momento antes de sacar una Pokéball de detrás de su cintura. Al enfrentarse a Valeria, naturalmente tuvo que ajustar sus estándares. Le era imposible usar a su equipo principal para intimidar a alguien. A continuación, solo usaré un Pokémon de mi segundo equipo. Si tu desempeño es satisfactorio, o si logras derrotarlo, te otorgaré la medalla. Lógicamente hablando, la fuerza de su segundo equipo seguía estando a una altura que un superior ordinario. Los entrenadores apenas podían alcanzarlos. Para un joven superior para una entrenadora como Valeria, ganar era casi imposible. Pero con el brillante ejemplo de Blake ante ella, Iris creía que Valeria tampoco era una persona sencilla. La razón por la que hizo esto fue porque sus Pokémon se encontraron heridos, así que planeó ahorrar tiempo utilizando solo un Pokémon de su segundo equipo. En otras palabras, Valeria podría proceder con una batalla de rotación de 2 contra 1. Aún así, Valeria no bajó la guardia. Tras la batalla de hace un momento, ya fuera contra Smash que era incapaz de invocar el viento y la lluvia y usar múltiples movimientos en poco tiempo, o contra ese escurridizo Axelgor demasiado rápido para ser visto a simple vista, ella podía reconocer claramente lo fuerte que era ese líder de gimnasio en ese momento. Aunque solo se tratara del segundo equipo del rival, para ella era suficiente para darlo todo. En cuanto al árbitro, tras escuchar al líder modificar temporalmente las reglas, no tuvo objeciones. Se suponía que los combates en el gimnasio variarían de una persona a otra, y que a los contrincantes de diferentes niveles de fuerza se les asignarían niveles de dificultad correspondientes. Solo así podría crecer la nueva generación de entrenadores. Si seguían estrictamente las normas, ¿cómo podría desarrollarse eficazmente y cómo podrían destacar los genios? De hecho, incluso la batalla anterior de Blake podría considerarse una desviación grave del estándar. Después de todo, ¿quién había visto alguna vez que la dificultad para conseguir una segunda medalla implicara desafiar al equipo principal de un líder de gimnasio?
Incluso para la séptima o octava medalla, algunos gimnasios no podían usar sus equipos principales porque los Pokémon principales de esos gimnasios específicos estaban muy por encima del nivel de líder de gimnasio, siendo entidades de nivel élite o incluso campeón. Un gimnasio excelente, el entrenador debe tener sus propios estándares de selección y proporcionar desafíos de gimnasio de diferentes niveles de dificultad. Esta fue la intención original detrás de la creación del gimnasio. Profesión de entrenador. Adelante, Heracross. Iris lanzó ligeramente una Pokéball, y apareció un Pokémon cubierto por una capa azul oscuro, parecido a un escarabajo rinoceronte gigante. ¿Eh? ¿Heracross? Valeria estaba algo sorprendida por este Pokémon. Porque ella sabía muy bien que este Pokémon no tenía poblaciones salvajes en Kalos. La mayoría de ellas se distribuían en la región de Johto. Cuando Valeria escuchó a Blake contarle historias anteriores, Blake lo llamó el rey de los insectos, por lo que Valeria tuvo una profunda impresión de él. Me topé con este pequeño mientras recolectaba muestras de plantas en un bosque de la región de Johto. En ese momento, percibió el aroma del néctar en mí y me acosó sin cesar hasta que, por un extraño golpe de suerte, logré capturarlo. Como si hubiera notado la sorpresa de Valeria, Iris explicó brevemente el origen de Heracross. A juzgar por su expresión de impotencia, la situación en aquel momento debía ser bastante interesante. Si Blake aún estuviera aquí, podría ver lo excepcionalmente dotado que era este Heracross. Especie. Heracross atributo. Insecto, lucha género. Masculino habilidad. Enjambre potencial. Naranja claro nivel. 42, nivel avanzado, habilidades. Vamos, Floete. Después de este periodo de práctica continua en la extracción de energía natural, la fuerza de Floete también había experimentado cambios trascendentales. Su nivel por sí solo había alcanzado 35, una tasa de progreso aún más exagerada que la de Eve. En términos de potencial, también había alcanzado el color púrpura claro debido a la absorción de energía de alta calidad como la energía natural. Con un poco más de atención en el futuro, podría alcanzar el nivel naranja tras evolucionar. Una vez que estaban listos, el árbitro anunció el comienzo del partido. Al observar al Heracross que tenía delante, aunque no disponía de un panel para ver los detalles del oponente, pudo intuir por su aura que su fuerza probablemente no era tan desmesurada. Al menos, todavía estaba lejos del nivel de un líder de gimnasio. Floete, usa terreno de hierba. Tras determinar la diferencia de fuerza entre ambos bandos, Valeria tomó la iniciativa, con la intención de crear una ventaja favorable para su equipo. Y ya. Una gran cantidad de partículas de luz verde se filtraron del cuerpo de Floete y se fusionaron con todo el campo. En un instante, brotaron plantas verdes por todo el campo, y una suave energía de tipo planta curó a los dos Pokémon presentes. ¿Empezar con un efecto de campo? Buena idea. Iris aprobó el estilo de juego de Valeria. Mientras no seas como la otra, que no hace más que pulir y golpear, pensó Iris con resentimiento. Si bien le gustaba la combinación de Blake y Ceruledge, su estilo de lucha era demasiado salvaje. Por suerte, esta niña aún no se había dado cuenta de eso. Más allá de los elogios, la batalla debía continuar. Heracross, golpe de garganta. Cruz. En el instante en que Iris dio la orden, el Heracross, que en un principio parecía honesto, cambió instantáneamente al modo de batalla, y su mano derecha se envolvió en una energía de un negro intenso. Inmediatamente después, Heracross ejerció una fuerza arrepentida con sus pies. El suelo que pisaba se agrietó al instante, dejando una huella profunda. En un instante, Heracross se convirtió en una imagen residual y se balanceó frente a Floete. En el momento crítico, Valeria gritó inmediatamente. Usa protección. Como una habilidad de supervivencia de nivel divino, Blake había usado su poder financiero más un poco de suerte para comprar una Protect máquina técnica en una tienda. Aunque solo había una, gracias al entrenamiento a largo plazo de los Pokémon bajo el mando de Blake, se podría decir que ambos Pokémon habían aprendido este movimiento. Al instante apareció un escudo protector verde que bloqueó el ataque de Heracross. Estallido. El golpe de garganta de Heracross impactó contra el escudo. Aunque no lo destrozó, su inmenso poder lanzó a Floete hacia atrás a cierta distancia. La perspicaz Valeria notó que, aunque el escudo que acababa de ser golpeado no se había roto, ya había aparecido una pequeña grieta en este otro escudo, del que se decía que resistía perfectamente los ataques de Pokémon del mismo reino. ¡Qué poder de ataque tan aterrador! Exclamó Valeria, sorprendida. Era el tercer Pokémon que veía con un poder de ataque tan grande. ¿Y quiénes fueron el primero y el segundo?
Por supuesto, Mauile y Ceruledge de Blake. Capítulo 149. El poderoso Heracros, un impulso inesperado. No puedo dejar que se acerque. Ese era el único pensamiento de Valeria en ese momento. Si a Heracros se le permitiera acortar la distancia, ya fuera Floete o Eve, perderían toda la capacidad de resistencia. Afortunadamente, después de haberse enfrentado a Mauile en numerosas ocasiones, Valeria había adquirido cierta experiencia tratando con concursantes tan explosivos. Actualmente, Heracros, al igual que Mauile, dependía de una fuerza inmensa para alcanzar velocidades extremas durante cortos periodos de tiempo. Este tipo de ráfaga de velocidad directa podía contrarrestarse siempre que uno estuviera preparado. A menos que el Heracros que tenía delante poseyera el mismo nivel de poder que el Mauile de Blake, ni siquiera Floete, que había dominado nuevas habilidades, habría podido restringir sus movimientos. Pero claramente no fue así. En sus sesiones de entrenamiento anteriores, incluso antes de alcanzar el nivel de líder de gimnasio, Mauile había roto por completo la protección de Floete con un solo puño meteoro. Esto demostró indirectamente que el Heracros que tenía delante no podía compararse con un Pokémon de nivel anterior al líder de gimnasio. Mauile. En ese caso, todavía tenía una oportunidad. Floete, usa látigo de enredadera para atarlo. Tan pronto como Valeria terminó de hablar, Floete agitó rápidamente la flor rosa que tenía en la mano. Zas, zas, zas. En un instante, varias enredaderas tan gruesas como una palmera brotaron de la hierba, enroscándose hacia Heracros. Bajo el efecto de terreno herbáceo, Floete podía proyectar su propia energía sobre el campo. PD. Normalmente, látigo cepa se extiende desde el cuerpo del Pokémon. Floete solo puede usar látigo cepa de forma remota gracias al terreno que ella misma creó. Sin embargo, este método podría lograrse comunicándose directamente con la energía local si uno fuera lo suficientemente fuerte, de forma similar a como un poderoso Pokémon de tipo planta usa planta frenética. Al ver las enredaderas que aparecían de repente, Heracros, que acababa de recuperar el equilibrio, fue tomado por sorpresa y quedó atrapado por una de ellas. Acto seguido, una serie de enredaderas se enroscaron, envolviendo al Pokémon entero como si fuera un zombie. Gurosu. Heracros fue elevado en el aire por las enredaderas, sus músculos se abultaron mientras intentaba liberarse con fuerza bruta. Pero incluso usando toda su fuerza, solo logró romper unas pocas lianas y estirar otras hasta su límite. Floete, absorbe la energía floral. Aprovechando el tiempo que Heracros estaba inmovilizado, Valeria apresuró a Floete para recargar energías. En el segundo siguiente, para sorpresa de Valeria, innumerables energías naturales fueron atraídas, fluyendo continuamente hacia el cuerpo de Floete. Una pequeña parte de esta energía provenía de la energía natural captada por el terreno cubierto de hierba, pero la mayor parte provenía de la enorme cantidad de flora en este invernadero. Dentro de este invernadero había enormes cantidades de plantas raras procedentes de diversas regiones. La cantidad era aterradora. Entonces, en medio de las expresiones de asombro de Valeria e Iris, y la mirada de desconcierto en el rostro de Floete, esa enorme afluencia de energía natural provocó que el aura de Floete se disparara. Para cuando el aura de Floete se estabilizó, su presencia ya estaba a la par con la de Heracros. Si Blake estuviera aquí, sin duda se sorprendería con esta escena. Floete había saltado directamente del nivel 35 al nivel 42. El mismo nivel que Heracros. La expresión de Iris ahora parecía la de alguien que se hubiera comido un muk. Su rostro estaba extremadamente sombrío. ¿Qué pasaba con este par de recién llegados? Primero, ese ceruledge de agresividad inigualable, y ahora esta Floete sin sentido. La primera estaba bien, al menos confiaba en su propio poder. Pero con su intuición, Iris pudo ver claramente que la Floete que tenía delante había dominado una técnica para potenciarse temporalmente atrayendo energía natural. En otras palabras, lo que originalmente era su jardín se había convertido en un arma que alguien más podía usar en su contra. ¿Quién podría soportar eso? Bueno, Iris sí. En definitiva, aprovechar las ventajas del terreno era su propia habilidad. Como líder de gimnasio, su deber era guiar el desarrollo de los entrenadores y estimular su potencial. Es que estará ocupado con la restauración más tarde, suspiró al pensar que después de la batalla del gimnasio no solo tendría que llevar a sus Pokémon a recibir tratamiento, sino también revisar el estado de la vegetación una por una para evitar que se marchitara, le dio dolor de cabeza. Por suerte, había colocado los ejemplares únicos de plantas en lugares más seguros.
De lo contrario, si sus plantas, cuidadosamente recolectadas y descatalogadas, se marchitaban por esto, lloraría muchísimo. Floete, usa hoja mágica. Aunque sorprendida de que Floete hubiera absorbido tanta energía floral esta vez, Valeria sintió que, dado que habían obtenido una ventaja tan grande, no había necesidad de jugar de forma demasiado conservadora. Justo cuando Heracros se liberó de las ataduras de las enredaderas, fue recibido por innumerables hojas afiladas que volaban hacia su rostro. Heracros levantó rápidamente los brazos para protegerse la cara. Kurosu. Heracros gritó de dolor mientras la hoja mágica le cortaba el cuerpo con numerosas heridas grandes y pequeñas. Aunque, al ser de tipo bicho, podía resistir los ataques de tipo planta, la energía de Floete era de altísima calidad. Bajo su infusión de energía, esas hojas se convertían en cuchillas afiladas, provocándole un dolor punzante. Iris. Heracros, usa el misil de clavos. Tras dar la orden, el gran cuerno en la cabeza de Heracros brilló con una luz blanca. Luego, apuntó su cuerno hacia Floete, y un sinnúmero de finas agujas se disparó hacia ella. Valeria. Hoja de navaja. Floete agitó la flor que tenía en la mano, y varias hojas afiladas que giraban rápidamente salieron disparadas, derribando instantáneamente todos los misiles Pin Misile. Tras varios intercambios, Floete comenzó a jadear con dificultad y la energía se le escapaba constantemente del cuerpo. Era evidente que ese estado no duraría mucho. Ahora le tocaba a Valeria entrar en pánico. Nunca antes había intentado aumentar tanto su poder de golpe, así que, naturalmente, no sabía cuánto tiempo podría Floete mantener ese estado. En cuanto al Heracros que tenían enfrente, aunque había sufrido algunas heridas y su estado no era muy bueno, eso se debía a que Valeria le había estado indicando a Floete que utilizara tácticas de cometa. El oponente no tuvo ninguna posibilidad de acercarse, por eso estaban luchando en igualdad de condiciones. Tal y como Valeria estaba pensando, Floete finalmente no pudo mantener su estado actual. La energía de su cuerpo se disipó por completo. No solo su fuerza volvió a su nivel original, sino que su resistencia también quedó casi agotada. Afortunadamente, en el último momento, Floete utilizó látigo de enredadera para restringir brevemente a Heracros. Floete, Estados Unidos deseo. Bajo la orden de Valeria, Floete agitó su flor y una energía brillante se desvaneció en el aire, sin que se supiera su destino. Posteriormente, Valeria sacó la Pokéball de Floete y la hizo regresar. Buen trabajo. Ahora le toca a Eve. Después de retirar a Floete, Valeria inmediatamente lanzó la Pokéball de Eve. ¡Bui! Al segundo siguiente, apareció un Eve en el campo. No era diferente en tamaño a un Eve normal, pero su pelaje se veía mucho más saludable. La fuerza del EV actual había aumentado debido a batallas anteriores, alcanzando el nivel 38. Además, la gema normal que sostenía aún no se había absorbido por completo, por lo que definitivamente podía seguir utilizándola. Compensación. Capítulo 150. La victoria de Valeria en el gimnasio Santalune, compensación. En cuanto Eve apareció en el campo de batalla, se enfrentó al Heracros que acababa de liberarse de sus ataduras. Al observar a Heracros, Eve mostró una expresión tranquila y pausada, como si tuviera plena confianza en poder enfrentarse a él. Y, en efecto, así fue. Al tener experiencia en combate contra Mauile, lidiar con este tipo de grandullón tan directo era prácticamente algo natural para él. Heracros, Estados Unidos demolición. Iris ahora tenía la intención de atacar primero, sin ninguna intención de seguir jugando con calma. ¿Quién iba a imaginar que ese Eve aparentemente inofensivo que tenía delante también podría tener alguna habilidad especial? Eve, esquiva y adáptate al estilo de lucha del oponente. La idea de Valeria era simple. Quería aprovechar el pequeño tamaño y la agilidad de movimientos de Eve para derrotar al oponente. Se atrevió a hacerlo porque, en primer lugar, confiaba en Eve y, en segundo lugar, se dio cuenta de que el Heracros que tenía delante tenía un estilo de ataque extremadamente rígido. Anteriormente, cuando Floete pasó rozándola, ella hizo que Floete usara protección por segunda vez, pero el oponente no reaccionó un tiempo y pasó de largo. De esto dedujo que el Heracros que tenía delante probablemente no había sido capturado por el líder de gimnasio. Iris llevaba mucho tiempo sin recibir entrenamiento de combate sistemático. Y esta era su oportunidad. Una energía de tipo lucha se enroscó alrededor de las manos de Heracros mientras atacaba a Eve. Pero Eve simplemente anticipó el movimiento y lo esquivó con facilidad. Kurosu, Heracros usó ambas manos, atacando continuamente a Eve, pero cada golpe fue esquivado con precisión.
Ebe era como un duende danzante, maniobrando a través de los huecos en los ataques de Heracros con saltos constantes. Cada golpe fallaba por un pelo, pero permanecía consistentemente fuera de su alcance. Cada una de sus esquivas era como una danza, ágil pero elegante, como si el Heracros que tenía enfrente no fuera un oponente, sino un compañero de baile. Los continuos ataques de alta intensidad agotaron aún más al ya maltrecho Heracros, que pronto comenzó a jadear con dificultad. Del mismo modo, Ebe también resultaba agotador. Aunque esquivaba con precisión cada ataque para minimizar el consumo, esquivar durante mucho tiempo seguía siendo básicamente extenuante. En ese preciso instante, una masa de energía envuelta en luz estelar apareció repentinamente en el cielo y, tras aparecer, se inyectó directamente en el cuerpo de Ebe, restaurando por completo su resistencia. Una estrategia táctica excelente. No esperaba que un Ebe fuera entrenado con tan buenas habilidades para esquivar. Normalmente debes haberle dedicado mucho esfuerzo, ¿verdad? Iris supuso que la habilidad de este EB debía ser anticipación, razón por la cual podía esquivar con tanta precisión y sin fallos. Al oír esto, Valeria dijo con cierta timidez. En realidad, no fue mucho. Todo se debe al arduo trabajo de Blake y EB. Valeria no mentía. Aunque también entrenaba a EB y a los demás, la mayor parte del tiempo, Blake se encargaba de entrenar a EB y al resto. En el campo, EB puso los ojos en blanco sin disimular al oír las palabras de Iris. Si su habilidad para esquivar no fuera la adecuada, tal vez ni siquiera estaría allí ahora. Solo Dios sabe qué comía la hermana mayor Mauile de niña. Ese puño podría noquearla de un solo golpe. Si no hubiera sido por necesidad, ¿cómo habría podido dominar habilidades semejantes para esquivar? Ante esa poderosa presión, Ebe sintió que, por un breve instante, tenía la ilusión de poder prever los peligros futuros. Si no hubiera sabido que su habilidad era adaptabilidad, podría haber pensado que su verdadera habilidad era anticipación. Kurosu. Mirando al enérgico Ebe frente a él, actuando como si nada malo hubiera pasado, aunque el oponente estaba justo ahí, simplemente no podía golpearlo. Esta sensación de frustración hizo que Heracros perdiera los estribos de inmediato, y blandió su enorme cuerno único, cargando directamente hacia adelante. Megacuerno, uno de los poderosos movimientos de tipo bicho. Al mismo tiempo, era un movimiento de entrega total, que concentraba toda la fuerza del cuerpo en un punto para desatar un poder sin precedentes, pero debido a esto, sus defensas también quedaban completamente expuestas. Iris no pudo evitar fruncir el ceño al ver a Heracros, cegado por la rabia, atacar por su cuenta sin que ella se lo ordenara. Si no fuera por la mirada irracional en los ojos de Heracros, su comportamiento podría calificarse de capacidad de combate independiente. Pero Heracros estaba claramente cegado por la ira en ese momento, y eligió atacar a ciegas. Si bien este comportamiento a veces podía tener consecuencias inesperadas, la mayoría de las veces era simplemente irracional. Al mismo tiempo, esto también demostró que el entrenador no había hecho bien su trabajo y que el vínculo entre el entrenador y el Pokémon no era lo suficientemente profundo, lo que provocó esta pérdida de control. Como era de esperar, el tiempo de entrenamiento sigue siendo insuficiente. Parece que tendré que dejar que Stizor practique más tarde, pensó Iris para sí misma. Este Heracros fue encontrado hace poco más de un mes cuando ella fue a la región de Johto para una inspección. Debido a la persistencia del oponente, en referencia a su ansia por el néctar que ella llevaba, ya que era un Pokémon naturalmente dotado, decidió capturarlo. Sin embargo, incluso después de más de un mes de entrenamiento, no esperaba que volviera a ocurrir un error tan básico. Dejar que las emociones influyeran en su juicio. Al presenciar esta escena, los ojos de Valeria se iluminaron de repente. Por fin había encontrado la oportunidad que buscaba. Mientras esquivas el ataque, usa una retribución con toda tu potencia contra Heracros. Frente al amenazante cuerno gigante que se acercaba, encontró el momento justo y nos ataque rápido para esquivarlo. Con un boom. El cuerno de Heracros se clavó directamente en el suelo. Kurosu. Heracros se encontró atrapado en el suelo. De repente entró en pánico y su racionalidad regresó rápidamente. Pero ahora se había convertido en un cordero al matadero, e incluso Iris no tenía manera de ayudarle a escapar. Al final, sin sorpresas, bajo el poderoso ataque retribución de el indefenso Heracros quedó directamente fuera de combate. Heracros no puede luchar, gana. Por lo tanto, la ganadora de este combate es Valeria de Ciudad Laverre. Al ver que Heracros perdía realmente su capacidad de luchar, Valeria se frotó los ojos con incredulidad. ¿De verdad gané?
No es que le faltara confianza, sino que, debido a la intensidad de la pelea anterior de Blake con el líder de gimnasio, pensó que su propia victoria no debería haber sido tan fácil. Sí, has ganado. Esta es la insignia de insecto, por favor, tómala. Iris miró a la aturdida Valeria frente a ella y, de repente, pensó que la niña era un poco despistada. No fue hasta que Iris le entregó la insignia que Valeria finalmente reaccionó. Ah, claro. Líder de gimnasio Iris, Floete tomó la energía de esas flores y plantas sin permiso hace un momento. Estas son gemas de hierba, como compensación por ti. Después de aceptar la insignia, Valeria recordó de arrepentimiento lo que Floete había hecho. Las flores y plantas de este lugar no eran silvestres. Fueron cultivadas cuidadosamente por el líder de gimnasio. Iris. Floete había extraído esa energía, y aunque no se marcharían instantáneamente, les afectaría de una u otra forma. Entonces Valeria sacó 5 o 6 gemas de tipo planta común de su mochila. Estos eran recursos que Blake le había dado, que normalmente se usaban para ayudar a Floete a perfeccionar su uso de movimientos de tipo planta. Al enterrar estas pequeñas joyas de hierba en la tierra, la energía que se acababa de extraer se recuperaría pronto. Iris, al ver la gran cantidad de gemas de hierba en la mano de Valeria, no pudo evitar que sus párpados se contrajeran. Dios mío, es una niña rica. Ni siquiera como líder de gimnasio se atrevería a malgastar cosas así. Aunque las gemas de calidad común no eran demasiado caras, nadie llegaría al extremo de utilizarlas para cultivar plantas. No hace falta, haré que un Pokémon use campo de hierba más tarde y se recuperará enseguida. Iris estaba a punto de rechazar su amabilidad, pero antes de que pudiera terminar, Valeria actuó. Voy a buscar a Blake ahora mismo, deje las cosas allí. No le importaban los detalles. Después de colocar las gemas en el suelo, llamó a Eve y salió corriendo del gimnasio. Oye. Esta niña, al ver a Valeria marcharse a toda prisa, Iris negó con la cabeza con impotencia. Capítulo 151. Una persona inesperada, Lisandre. Después de que Valeria se fue, Iris miró al Heracross que seguía tendido en el campo y dijo fríamente. Levántate. ¿Cuánto tiempo piensas seguir fingiendo? Al ver esto, Heracross se dio cuenta de que no podía seguir con la farsa y se puso de pie avergonzado. Entierra estas gemas de hierba en el jardín. Después, ve a buscar a Stizor para practicar más y duplicar tu carga de entrenamiento futuro. Iris habló en voz baja, pero sus palabras hicieron que Heracross sintiera un escalofrío por todo el cuerpo, como si sus extremidades se hubieran congelado. ¿Alguna objeción? Los ojos de Iris se entrecerraron ligeramente mientras miraba al inmóvil Heracross. Cross. Al ser fulminado por esa mirada, Heracross saltó asustado y respondió asintiendo con la cabeza como un mortero que golpea. Al ver marcharse abatido Heracross, Iris pensó para sí misma. Heracross tiene un gran talento, pero es muy joven y su mente es inmadura. Necesita más madurez. Para Iris, Heracross estaba destinado a ser un pilar fundamental de su equipo, por lo que era extremadamente estricto con él. Dejarse llevar por las emociones esta vez era una señal peligrosa, así que planeaba que su as lo entrenara a fondo. Por otro lado, Valeria llegó al centro Pokémon, pero no vio a Blake por ninguna parte. Al mismo tiempo, la enfermera Joy, que estaba en la recepción, vio a Valeria con Eve en brazos, mirando a su alrededor, así que salió por la ventana y se acercó a ella. ¿Es usted la señorita Valeria? La enfermera Joy la llamó por su nombre de inmediato. La razón era sencilla. Una niña hermosa con un vestido rosa que sostenía un Eve era muy fácil de identificar. Sí, soy yo. ¿Necesitas algo, enfermera Joy? Valeria estaba un poco confundida por haber sido llamada de repente. Parece que he dado con la persona correcta. El pequeño Blake te dejó un mensaje diciendo que lo encontrarás en la ruta 3. Como era un asunto de especial interés para la familia Joy, los Joy de Ciudad Santa Lune también conocían a Blake. Era inevitable. Su hermana en la Berry City había dicho que allí había un niño muy lindo y extremadamente talentoso, incluso compartía fotos de ambos juntos y presumía en el chat familiar todos los días, lo que provocaba la envidia de mucha gente. Ah, ¿sí? Lo entiendo. Gracias, enfermera Joy. Después de agradecerle a la enfermera Joy, Valeria se dirigió hacia la ruta 3. Volvamos a hace unos 10 minutos, Joy. Hermanito Blake, el examen de cerulegia ha concluido. No se encontraron lesiones ocultas, así que no te preocupes. Después de que Blake entregara cerulegia a la enfermera Joy, se le realizó un chequeo completo. Se confirmará que no tenía lesiones ocultas.
Simplemente estaba muy fatigado y se había quedado profundamente dormido.